tal a todos? Mi nombre es Rogelio López, mejor conocido en los barrios bajos como el Conejillo Parlante. Y el día de hoy estamos en un sábado de hueva, un sábado de votaciones o de huelga, un sábado de podcast, en este caso aquí con un personaje que empezaré a adentrarlo poco a poco, pero que nos trae temas de alta montaña. Entonces, justamente en esta sección, Memorias del Viajero, donde hemos hablado anteriormente como historias de aventureros, de viajeros, que han estado metidos en lo recóndito de la naturaleza y aprendiendo, ¿no? Viajando, conociendo. En este caso, en las alturas de la Pachamama, pues es el tema de hoy, ¿no? Alturas, montaña, alta montaña. Entonces, el día de hoy, en Monterrey, donde nos encontramos, a una altura de 1500 metros de altitud más o menos, viene bajando un ave de ya 4000 metros de altitud, con un poco de humedad, huele a humedad y con sus patas todavía aterradas, pero con muchas historias, ¿no? Y es que este Corvus se diferencia del resto porque esta especie vuela alrededor de los 1500, pero esta única en su especie ha volado entre los 6000 metros de altitud. Justamente en la Huayna Potosí, corrígeme si me equivoco del nombre. Y bueno, pues es un gustazo que esté aquí, una persona con mucha vocación de enseñanza, de compartir y de liderazgo, que lo hemos visto en algunos de nosotros que nos pueden estar escuchando como guía o como facilitador y como maestro también. Para quitarle aquí ya la intriga, pues Gabriel Delgado, ¿cómo estás, mi amigo? Bien, Gabriel. Muchas gracias, gracias por invitarme. Muy bien, me da gusto que estés aquí. Para aquellos que nos escuchan, pues me gusta darles un contexto de cómo nos conocimos, cómo fue que estamos grabando de esto. Entonces, justamente esta manada de por medio, un grupillo, una idea que tienes por ahí muy, muy clara, que más adelante me gustaría que nos platiques, pero que fue lo que nos unió. Y justamente si nuestra amistad fuera un bebé, tiene 5 meses este bebé, con muchos viajes y dolores de espalda y dolores en los dedos. Y de cabeza. Y de cabeza. Entonces, pues es muy padre poder tener aquí pues, tu presencia. Gracias por tu tiempo nuevamente. Y ahora sí, a lo que nos truje el día de hoy, pues alta montaña. Traemos este tema para aquellos montañistas o personas que les interesa este tema, porque hay muchos términos, Gabo, que podemos escuchar y podemos como que darnos una idea, y que se engloba en lo que es la montaña, como es el senderismo, el ciclismo, la natación no es en la montaña, pero es una actividad que tiene una característica que los entendemos bien, ¿no? Ciclismo, senderismo, natación. Pero hay otros más complejos como el cañonismo, el trekking, expediciones, alta montaña. Entonces, me gustaría que nos pudieras dar un poco de contexto que es alta montaña y si nos puedes describir un poco de esto otro de expediciones, trekking, ¿cuáles son las diferencias? Mira, la definición va a depender de a quién le preguntes, ¿no? Si empezamos como en un contexto, por ejemplo, para el americano te dice que alta montaña empieza arriba de los 4000 metros sobre el nivel del mar, Okay. ¿no? Hago referencia al americano porque creo que es uno de los países que más ha desarrollado esta disciplina, incluso a través de asociaciones, hay organizaciones muy grandes que impulsan el montañismo a nivel tanto nacional en Estados Unidos, que tiene unos parques preciosos, y a sus atletas a nivel internacional. El otro, llamemos grupo predominante y yo creo que histórico también, que me atrevería a decir que a lo mejor se le atribuye como los principios o como los inicios del montañismo como lo conocemos hoy en día, pues es el europeo, ¿no? Okay. Los italianos, los ingleses, los franceses, los suizos, son pues, personas que tienen mucha historia en el montañismo. Sí. Para ellos la alta montaña empieza a 3600 metros sobre el nivel del mar.
Ok. Entonces, cualquier montaña que tú subas por encima de estos niveles, Ujú. dependiendo a quién le preguntes, estás en alta montaña, ¿no? Ok, ok. Aquí en México seguimos un poquito el sistema americano. De hecho, Ujú. la NOM 09, que es la NOM que nos rige a nosotros como en este tipo de actividades, establece que el montañismo es por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ok. ¿Sale? A nivel médico, para meterle un poquito más Ajá. de variedad, es por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ahora, Ok. un médico, digamos que no tiene como la capacidad de, como montañista, de decirte, oye, yo como médico, alta montaña es arriba de tal, sino que realmente hay las asociaciones y las organizaciones más reconocidas como la MGA, la UIAGM, son Sí. quienes se han encargado de poner, pues, este estándar, ¿no? Pero a nivel médico, a nivel fisiológico, por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el cuerpo empieza a compensar por la falta de oxígeno. Ok. Entonces, incluso las certificaciones, por ejemplo, algunas de las certificaciones que yo he hecho o que se hacen a nivel internacional o nacional, te hablan mucho de esto, ¿no? Que si bien por definición es 4.000 metros sobre el nivel del mar, Sí. a 3.000 ya puedes presentar síntomas, ¿no? Y a mí me ha tocado ver gente que a 2.400, 2.600 ya se están vomitando y tienen síntomas de mal de altura y todo. Entonces, Ok. también hay gente que es más susceptible a estos cambios, ¿no? Me toca ver gente que nunca ha pisado un volcán en su vida y se va directo a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y como si lo hubieran hecho toda su vida, ¿no? Ajá. Y hay otras personas que a 2.000 ya se están mareando y les duele la cabeza y se le echan las manos y se vomitan. Entonces, Ajá. ya ahí entra un poquito, pues, la adaptabilidad del cuerpo, ¿verdad? Sí. De la persona. O sea, Pero, por definición, ahí es. entonces, la alta montaña puede depender de dónde estés, puede depender de quién eres, puede depender muchas cosas, pero en un resumen, aquí en México dices que es arriba de los 4.000. Arriba de los 4.000. En el momento en el que tú pasas de 3.999 en tu reloj a Ajá. 4.000, por definición, ya eres montañista, ¿no? Ok. O sea, ya estás en territorio de alta montaña. Ah, ¿De muy acuerdo? bien. O sea, en ese momento, y de hecho incluso, bueno, creo que a ti te ha tocado en algunas de las caminatas que Ujú. hemos hecho, ¿no? Yo voy como muy pendiente de la altura y hasta lo uso ahí un poquito como para motivarlos, ¿no? De que la gente, por ejemplo, aquí que bueno, estamos en la región y somos vecinos casi, Sí. pues para nosotros lo más alto es la Viga, ¿no? La Marta, montañas de 3.600. Sí. Mucha gente de ahí no los llevamos, entonces ya les digo, oye, a partir de ahorita, cada paso que das es un nuevo récord para ti, ¿no? Sí, Y chido. cuando llegas a los 4.000, pues les digo, pues ya estás en territorio de alta montaña, ¿no? Ok. No importa cuál definición utilices, la NOM 09, la americana, la europea, la médica, Ajá. 4.000, ya quien te diga de que no es alta montaña, pues está equivocado Es por equivocado. cualquier dirección, ¿no? Ajá. Entonces ya Ahí estamos depende de muchas cosas. Así es. Y es que justamente has mencionado como en las experiencias que hemos recorrido, que hemos tenido, que me salté un poco esa parte para darle más contexto a la audiencia. Hablábamos de este bebé, de que ha viajado, que ha tenido dolores de espalda y de pies y de muchas cosas de cabeza, porque para aquellos que nos escuchan, pues hemos tenido la oportunidad, Gabo y yo, de conocernos entre otras personas en la carretera, entre las montañas, bajando para cenar, compartiendo la mesa. Entonces es por eso que estamos aquí reunidos para hablar de este tema que se me hace muy importante, que podamos compartir y explicar. Y bueno, volviendo ahora sí a esta parte de cómo cambia la alta montaña, cómo cambia o cómo definimos la alta montaña, se nos viene a la mente, Gabo, por ejemplo, la Patagonia o el Everest, o hay gente que incluso se le puede venir a la mente la Sierra Madre Oriental, que está aquí en México. Pero son extensiones muy grandes de muchas características, de muchas cosas, ¿no? La Patagonia se compone de muchas cosas. Entonces, por lo tanto, hay distintas categorías dentro de estas zonas, como son los glaciares, como son las planicies, los valles. Hace poco en Colima estábamos bajando los arenales. Entonces, ¿cómo nos puedes tú decir así a grandes rasgos en una montaña y más específicamente en una alta montaña estas características? O sea, arrecifes. A resumen, ¿no? Glaciares, todo esto. Mira, creo, y ahora sí que hablando a grandes rasgos, con las montañas en general no hay regla, ¿no? ¿A qué te vas a enfrentar? Pues hasta que estés ahí.
¿no? Sobre todo cuando son rutas que o no conoces o que las haces como un proceso más, llamémosle exploratorio, ¿no? Que son Sí, rutas nuevas o no tan pisadas, que no son tan frecuentadas por la gente. En alta montaña, nuevamente, en el momento en el que tú pasas de 4.000 metros sobre el nivel del mar, a lo mejor solo caminas, ¿eh? O sea, por ok, ejemplo, Colima. sí, Colima, que ya lo viviste, llegas a 4.000 metros sobre el nivel del mar y pues vas caminando, ¿no? No tienes como tanto este reto de la nieve, glaciares, arenales, sí los tienes, ¿no? Pero sí, la característica de la montaña va a depender de la montaña en sí, ¿no? ok. Que mucha gente, sí, ahorita que mencionas esto, ¿no? Mucha gente dice alta montaña y automáticamente te imaginas, no sé, los Alpes suizos, ¿no? O el Everest, u otras montañas así como muy, llamémosle como famosas, ¿no? Sí, O como sí. muy recurrentes en la imaginación humana, Ujú. que automáticamente te imaginas picos blancos gigantes y glaciares y gente bajando esquiando y demás, ¿no? Sí, Creo que esa es como la imagen habitual. estereotípica, ¿no? Que tenemos de la alta montaña. Sí. Pero no tiene que ser así. Y te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, hace 4 años, ya en el 2019, subí el Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África. Ujú. Y sí tiene glaciares. La ruta particular que yo hice no es la ruta de los glaciares. Yo hice la ruta tradicional que se llama Machame. Y en ningún momento usé las manos para escalar o para trepar, ¿no? O sea, en ningún momento. Fue pura Ah, caminata, pura caminata. Entonces, cada montaña es diferente. Sin embargo, el factor altura ya estaba ahí, porque pues la cumbre que afortunadamente sí pudimos llegar está a ujú. 5.895 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Sí. Entonces, ya sientes los efectos de la altura, ¿no? Entonces, Ajá. la Patagonia, por ejemplo, en la Patagonia sí hay alta montaña, pero principalmente lo que haces es más trekking, más expedición. Ajá. No tienes tanto el factor altura, aunque tienes estos escenarios que usualmente los asociamos, ¿no? La nieve, los lagos, todo Sí. congelado, no es muy alto sobre el nivel del mar. Ok. Entonces ahí el problema de la compensación y la oxigenación no No es es un mayor problema. reto. Ujú. Por eso mucha gente, y es un destino como muy popular para hacer más lo que es el trekking, ¿no? La Trekking. expedición de te Ujú. pones la mochila y caminas 5 días y vas acampando ahí y verás unas cosas preciosas, ¿verdad? Yo Sí. no he tenido la oportunidad de ir, espero pronto poder ir, toco madera para que se me haga. Vamos, vamos. Este, pero sí hay como como ese preconcepto, ¿no? Ok. De que asociamos la alta montaña con los picos así Sí. gigantes de nieve que parecen navajas de piedra, ¿no? Y es que, por ejemplo, tú lo has dicho muy bien, nos han puesto mucho las películas, sobre todo yo creo como que estas montañas y que el montañista Ujú, va incluso con cierta vestimenta y siempre va ujú, con su piolet, se le llama, ujú. y siempre escalan, ¿no? Pero una duda que nos puede surgir es, ¿alta montaña es escalar necesariamente? No. No. No, Ok. para nada. Y tampoco es el uso del piolet, ¿no? Y te voy a Ajá. poner ejemplos aquí más tropicalizados, digamos. Aquí en México tenemos más de una decena de volcanes que pasan por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Sí. Y picos particulares o formaciones que digo, se resumen en una montaña, como Iztaccíhuatl. Ujú. Iztaccíhuatl, normalmente cuando la gente habla de ir a hacer cumbre al Iztaccíhuatl, habla de llegar al pecho, ¿no? Que es la Sí. cumbre principal. Realmente el Iztaccíhuatl está formado por 3 o 4 volcanes juntos. Se ven así. Entonces, por eso tiene como esta figura tan larga, tan extensa. Ajá. Y cada una de estas formaciones tiene su propia cumbre. Por ejemplo, la rodilla ya estás a 5.100, ¿no? Ok. Si llegas a la segunda rodilla estás a 5.180, ¿no? El vientre, el monte de Venus, estás a 5.200. Y Ujú. son puntos particulares de una formación muy grande, que sí el punto más alto es el pecho, Sí. ¿sí? Pero tienes diferentes elementos ahí. Entonces, alista quien carga un piolet, pues está cargando peso extra. No lo Ok. utilizas en lo absoluto, ¿no? Si Sí, vas a sí. usar crampones y a lo mejor si el glaciar está como muy violento, a lo mejor Ujú. sí llevarás un piolet por cualquier cuestión técnica que tengas que hacer, ¿no? Ok. Pico Orizaba es otro ejemplo. Pico Orizaba se usa mucho el piolet, ¿no? Tenemos esta Ah, imagen de vas a subir Pico Orizaba y la foto del piolet, ¿no? claro. Y es como, quiero mi foto con mi piolet. Ajá. La realidad es que, y siendo así como muy frío con la información, cuando tú vas como cliente a Pico Orizaba, Ajá. no tienes ni idea de cómo usar un piolet. Sí, pues es la ¿Sí? realidad. En la realidad. Por eso la importancia de al menos en tus primeras veces o mientras vas agarrando experiencia ir guiado, ¿no? Porque Ok. si llega a haber un accidente o alguien se cae
en el glaciar, el guía es quien se encarga de hacer el arresto Sí. y detener a la cordada, ¿no? Detener a las personas. Ajá. La realidad es que pocos clientes van a saber cómo usar un piolet, ¿no? Es Sí. un adorno, al final de cuentas, un Muy adorno muy bonito. bonito. Y pues yo lo admito, yo la primera vez que fui a Pico Orizaba no tenía idea de qué estaba haciendo con mi piolet. Pero ahí iba. Ahí iba, y llegó hasta arriba y me tomé la foto Sí. y tengo la foto ahí sentadillo ahí mal muerto con mi piolet, ¿verdad? Ok, ok. Ya después que fui agarrando experiencia y todo, dije que pues yo me hubiera caído ahí y no hubiera sabido qué hacer con mi piolet, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, se ve muy padre en la foto. Entonces, Claro. alta montaña no es sinónimo de escalar. Alta montaña puede ser sinónimo de caminar nada más, puede ser sinónimo de glaciar, travesía de glaciar, puede ser sinónimo de grietas, ¿no? Sí. Y son técnicas diferentes, puede ser sinónimo de arenales, de piedra, Ujú. escalada mixta, en donde en Bolivia el año pasado, justo ahorita estaban los amigos en Bolivia haciendo otros proyectos que el año pasado no alcanzamos a hacer. Y hay una montaña que se llama Pequeño El Pamayo, la subimos el año pasado, y haces escalada mixta, entonces vas encordado y vas haciendo travesías de glaciar. Ajá. Imagínate que es una aristota así como un lomo de una montaña así gigante de nieve, Ujú. y de repente te topas con una pared de 4 metros de piedra, ¿no? Entonces Oh, tienes que escalar esa pared con tus crampones, entonces vas enterrando la punta de los crampones, ahí sí usas tus piolet, y luego es una pared semi-vertical de hielo y nieve, y ahí sí vas escalando con tus piolets, entonces Sí. empiezas a combinar diferentes técnicas. Esa parte a mí en lo particular, yo creo que es lo que me enamoró a mí de la alta montaña. Ok. Que yo empecé en estas actividades escalando en roca, ¿no? Ujú. Esa era mi disciplina principal, ¿no? Así perro huastequero aquí en Monterrey de Eso es mero. tres veces a la semana y 2 veces a la semana me compré el equipo y todo. Ok. Y cuando conocí la alta montaña, eso fue lo que me enamoró mucho, Ajá. porque combinas todas las técnicas. Ahorita al principio hablabas del cañonismo o el barranquismo, que también se conoce, Ujú. y que principalmente es hacer descensos, ¿no? Ya sea Sí. si es un cañón húmedo, pues tienes saltos a pozas, clavados, Ujú. haces rappel, ¿no? Es puro descenso, es puro descenso. Sí, sí. Es muy divertido y muy bonito. Estuve mucho tiempo metido en cañonismo también. La escalada deportiva pues es exclusivamente pues, hacer tu ascenso a través del uso de cuerdas, de roca, etc. Y en la alta montaña combinas todo eso. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces se dice que, bueno, así platicando entre amigos y todos, dices que es un montañista, o sea, de altura, Ajá. no es el mejor escalador del mundo, no es el mejor barranquista del mundo, Ok. ¿sí? No es el mejor caminante del mundo o el mejor en trekking, pero Sí. te puede hacer todo eso, ¿sí? Porque O sea, lo conoce. porque lo necesitas Ujú. hacer, ¿sí? O sea, un montañista ya, sobre todo cuando le subes de nivel, cuando ya empiezas a hacer retos mayores, tienes que saber escalar, tienes que saber hacer rappel, Ajá. tienes que saber cómo montar los sistemas, cómo usar sistemas de rescate, de seguridad, cómo ajustarte bien una mochila, tienes que ser capaz de cargar una mochila de 20 kilos, 15 kilos Sí. durante tiempos prolongados y en altura. Entonces empiezas a combinar un montón de habilidades y si tú a mí me dices, oye, soy el mejor escalador del mundo, no, y estoy lejos de serlo, Ajá. ¿no? Pero tengo que saber escalar. Y eso fue lo que a mí me enamoró mucho, Ok. que te obliga a combinar muchas disciplinas. Ujú. ¿Sí? Y digo, a mí personalmente, a mí ese proceso me gusta. Yo creo que, por ejemplo, mencionaste algo bien importante de saber cargar tu equipo, saber Ujú. como que conocerte a ti, porque para eso hay como que cierta nivel de conocimiento, porque hay gente que se ha metido una vez, no sé, a una montaña y pum, al siguiente día se quiere subir a la más alta, ¿no? Ujú. Muchos casos que hemos visto. Ujú. Pero retomando esta parte del equipo y demás, hemos visto en algunas películas, también pues yo lo he visto ya o lo he escuchado de algunas otras personas, que hay ciertos animales que te ayudan con el equipo y a esto quisiera adentrarme un poquito más. Por ejemplo, en las condiciones climáticas, en las condiciones de la vegetación, de la fauna, cambia por lo mismo que tenemos estas variaciones, ¿no? De glaciar y luego planicies y luego valles. Entonces, una extensión muy grande es muy diversa, ¿no? Ujú. Tú que has estado en distintas expediciones en distintos lugares, ¿cómo describirías como el clima principal de la alta montaña, que es muy cambiante al de aquí, al de África, al de Bolivia, al de Ecuador? Ujú. Pero vámonos aquí en México y si quieres nos vas dando ejemplos de aquí en México es así y acá es de esta otra forma. Ok. Mira, yo digo, creo que el común denominador de alta montaña es frío.
Frío. ¿no? O sea, ese es como el común denominador, aunque sea una montaña árida, seca, húmeda, con hielo, sin hielo, la temperatura por debajo del cero o cercana al cero es como el común denominador, ¿no? Las máximas, como cuánto es lo que se llega a percibir. Mira, a mí lo más frío que me ha tocado en alta montaña han sido -25, -30 en alta montaña. Son las temperaturas más frías que yo he experimentado en periodos cortos o largos. No es la temperatura más fría que yo he experimentado, pero en alta montaña sí es lo que más frío me ha tocado. ¿Y en calor? De que digas, esta montaña está rara que esté a esta temperatura. Mira, una vez me tocó, creo que lo más caliente que me ha tocado, una vez en el Ista, bajé en shorts. Ok. Sí, o sea, estábamos yo creo que a 15, 18 grados, que no es tan caliente, ¿no? Mucha gente diría de que 15, sobre todo aquí en Monterrey, que está a 15 grados y la gente saca los abrigos y las gabardinas y el gorro y las botas. Pero 15 grados allá arriba con el sol, porque luego el sol, como estás más alto, tienes menos atmósfera, entonces la irradiación es mayor. Porque hay menos, digamos, como, pues sí, todos esos rayos ultravioleta, como tienes menos atmósfera arriba de ti, entre tú y el sol, se absorbe menos. Entonces el calor, el sol se siente como un poco más intenso. Aunque esté frío el ambiente, el sol, por eso lo vas a ver la típica foto del montañista que está todo cocinado y todo soleado, te quemas muy fácil. Por eso el uso del bloqueador y que te cubras y gorros y demás, ¿no? Muchas cosas también es como el reflejo si estás en un glaciar. Sí. Que ahí también, por eso luego también entra la importancia del uso de gogles o lentes de sol, porque si no, hay una consecuencia de la alta montaña en lugares con nieve o con hielo, es la ceguera de montaña, no es permanente. No me ha pasado hasta ahorita, bueno, creo que no, hubo un día que lo dudé, porque sí estuve muy incómodo un día, pero básicamente es que se te quema la retina. Sí, el ojo, por el sol y el reflejo de la nieve con el sol, o sea, es mucho la luz, y se hacen como quemaduras en el ojo. ¿Sí? No es permanente, o sea, es pasajero, un par de días y va a estar bien, no tienes daños permanentes, es muy incómodo. A mí me pasó una vez, que no estoy seguro, le eché la culpa al frío, no sé realmente si me pasó, pero se siente como si tuvieras como tierra en el ojo. Y te cuesta abrirlo, te molesta mucho la luz y ya, pero se quita o sea, a mí se me quitó como en un día, ¿no? Yo le eché la culpa al frío porque tenía mucho aire frío del lado derecho de la cara, iba subiendo, de hecho fue en Pico Orizaba, y iba subiendo y empecé a ver borroso con el ojo derecho. Así de plano. Mucho tiempo. Y como que me asusté, entonces ya iba guiando, fue el año antepasado, llevaba un grupo, y yo iba guiando y dije, pues no les voy a decir nada porque luego se me van a asustar los que traigo yo. Y dije, a ver, no pasa nada, es el frío, seguí subiendo, llegué arriba y sí, seguía viendo borroso. Ya cuando bajé, seguía viendo borroso. Dije, yo creo que sí, a lo mejor ahí con el reflejo y el aire frío, a lo mejor sí. Y al día siguiente estaba bien. Qué bueno, que ahí, digo, también ya entra como un poco el entrenamiento y la capacitación que vas tomando de mantener la calma, ¿no? Porque en alta montaña vas a sentir cosas que nunca sientes en un día a día, ¿no? O sea, tu cuerpo reacciona y hace cosas que son desconocidas. Y eso, si no tienes como la cabeza, digamos, de reconocer y decir, a ver, me está pasando esto y esto y esto, pues es muy normal que te asustes, ¿no? O sea, a todos nos pasa. Suele pasar mucho, Pero volviendo a tu pregunta, porque luego me voy por la tangente. Ahí no estamos. En temperaturas y clima es muy, muy variado. Va a depender mucho de la montaña. Otro ejemplo que te pongo, por ejemplo, el Kilimanjaro. Y esta es una de las razones por la cual es tan famoso el Kilimanjaro, es que cruzas 4 ecosistemas. De donde entras al parque a que llegas a la cumbre, cruzas 4 ecosistemas. Entonces el primero, distintos. Yo entré caminando al Kilimanjaro en shorts y tenis, ¿no? Y en la cumbre estaba con 4 capas de ropa, o sea, pluma, rompevientos, traía 2 capas, traía vueltas de alta montaña, guantes, gorro. Por la temperatura estábamos como a -16 allá arriba. Y todo eso pasó en 4 días, 3 días y medio. Entonces, casi que cada día yo le iba agregando capas al cuerpo, ¿no? Y luego de bajada es lo mismo, ¿no? Vas quitando. El descenso es más rápido. El descenso lo haces en 2 días. O bueno, en un día y medio realmente, por la ruta que yo hice. Entonces, sí, el primer día que vienes bajando, pues vas aventando las capas de ropa porque aparte luego te empieza a dar el sol. Y ya al día siguiente yo iba de shorts otra vez, ¿no? Porque estás en bosque tropical. Entonces, imagínate que tú llegas
te reciben ahí en el parque y todo, y tienes changos, o sea, estás desayunando y hay changos, así unos monos que le llaman monos azules y están así, Sí, entiendo. y bosque tropical, ¿no? Y te está lloviendo y hace calor, está húmedo. Ajá. Y al día siguiente son unos árboles así preciosos, o sea, unos árboles tremendos, gigantes, ¿no? Ok. Al día siguiente sales de como esta zona de bosque tropical y entras a lo que le llaman el páramo, que son Ajá. como, es una sección como de arbustos más pequeños y ya no es tan húmedo, ya se empieza a sentir así como más frío el clima, ¿no? Ok. Son arbustos más chiquitos y luego ya de ahí entras a lo que es como el desierto semialpino, que es, Ujú. pues tienes, ya prácticamente no tienes nada de vegetación, o sea, se acaba la vida, ¿no? En el sentido de que ya Ujú. no hay tantos animales, ya no hay vegetación, llegas a ver así uno que otros arbolitos. Hay un árbol muy curioso, de hecho, en el Kilimanjaro que se llama senecio. Es Ajá. un árbol endémico que, que crece, se tarda años en crecer, décadas, ¿no? Y saca Ok. unas hojas así grandísimas y por la parte de atrás hace como un algodón. O sea, te crea como un algodón, Ok. ¿no? Si tú lo buscas así, senecio, Kilimanjaro, lo vas a ver. Y eso lo hace precisamente para retener la poquita humedad que hay, Sí, la ¿no? forma de supervivir de la... Ajá. Exacto, se va adaptando. Entonces, pero son unos árboles preciosos. También parecen así como unas palmeras con unos ojos así Como si anchos, estuvieras en otro mundo o sí, algo haz de así. cuenta que estás en otro planeta, ¿no? Ajá. Y ya el último ecosistema que te toca ver, pues es prácticamente el glaciar, ¿no? Estás Sí. caminando al lado de torres de 7 8 metros de hielo. Ok. O sea, son como edificios al lado de ti hechos de hielo, ¿no? Entonces, Ajá. cruzas todos esos ecosistemas en un lapso de 3 4 días, ¿no? Entonces, el clima y las condiciones van a depender mucho de la montaña. Sí. En Bolivia, desde que llegas, hace cuenta que es una caminata así larga para llegar como al Valle del Condoriri, que es uno de los que yo conocí, Ujú. y de ahí se abren, haz de cuenta que tú estás en medio y volteas hacia alrededor de ti y hay montañas todas de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, Ok. imagínate ver Popocatépetl así todo alrededor de Todo ti, el tiempo, sí. todo el tiempo rodeado, ¿no? Ajá. Entonces, es majestuoso lo que ves Sí. ahí. Y ahí sí, como está muy alto y muy frío, ahí sí es todo blanco, todo blanco. La Ok. cordillera, la cordillera real, que es la que pasa por Bolivia, Ujú. parte de los Andes, tiene esa característica que es muy blanca. Entonces, Sí. cuando tú estás arriba en las cumbres, tú ves hacia el horizonte y lo único que ves es, imagínate así, como si hicieras microscopio de un serrucho y así puros piquitos, Todo el todos tiempo. blancos, Ajá. hasta el horizonte. Oye, es que esa imagen, o sea, ya visualizo, todo esto que me lo platicas lo visualizo y es impresionante cómo debe de ser estar ahí y en también cuestión de horas que cambia un escenario a otro y es el mismo lugar. Y es que me adentraba en esta parte de la vegetación, del clima, porque para muchos es como que, oye, la fauna o la flora, o bueno, la biodiversidad puede ser el mayor riesgo de estar allí. Y sí, sí hay mucho riesgo, pero ahora sí, cada que vamos a expedición o que vamos a un volcán o algo así con Gao, nos dice, el mayor riesgo es la carretera. Y Sí, es que eso es la verdad, o eso sea, es cierto. eso es algo que nos has estado diciendo y pues es cierto, ¿no? El traslado de un lugar a otro. Pero además de eso, yo creo que otro riesgo que hay es los choques culturales. Me está dando aquí un hambre terrible. Sí, ya escuché. Sí, pero seguimos con esta parte de la culturalidad. La culturalidad o los choques culturales, me habías platicado que, por ejemplo, un guía mexicano es muy diferente a un guía ecuatoriano, ¿no? Y que un guía africano, y que un guía boliviano. Entonces, eso está padrísimo, pero llega a ser un poco intimidante porque aquí me los has platicado que el guía mexicano es como más paternal, un poco más cuidadoso, cariñoso, hasta se podría decir. Y el guía ecuatoriano es como que te quiere ahí matar, ahí cuchillar, ¿no? Bueno, me estoy yendo Sí, muy a un extremo. te presiona un poco más, digamos. Me o sea, estoy como en un poco extremo, más, sí, pero otra filosofía. tú nos puedes describir cómo es un guía mexicano, un guía ecuatoriano, así de grandes rasgos. Pues mira, creo digo, que nuevamente caemos en esta parte de sin caer en los estereotipos, ¿no? Ajá. Y que a final de cuentas es un estilo diferente cada quien. Sí. Yo sí creo que en México se tiene como, que bueno, ya no sé si debería decir esto o no, porque me he enterado unas historias de terror de muchos guías, ¿verdad? Que creo que las hemos platicado y Ajá. bueno, allá afuera están. Sí. Pero sí, en general, el mexicano tiende a ser un poco como más cuidadoso. Ok. ¿Sí?
Y en otros países te toca ver como... Y creo que tiene que ver mucho con la historia del montañismo que tiene cada país, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, en México, México tiene una historia riquísima en cuestión de montañas. O sea, somos un país que, para quienes nos gusta la montaña, estamos bendecidos, ¿no? Porque tenemos Claro. montañas de norte a sur, este a oeste. Entonces, Ajá. en casi que cualquier estado que te encuentres aunque sea un cerrito ahí que puedas trepar y hacer alguna locura, ¿no? Sin embargo, en cuestiones de alta montaña, tiene una historia, digamos, como un poco más joven. ¿Sí? Ok. Una, porque no tenemos tantas montañas como otros países, aunque sí tenemos muchas. Digo, Bolivia nada más. Bolivia tiene más montañas que pasan de los 6.000 metros sobre el nivel del mar que México tiene volcanes en total, ¿no? Ok. Para que te imagines. O sea, en Bolivia hay tantas montañas del tamaño del Pico Orizaba que muchas de ellas ni siquiera las pelan. Ah, no manches, ¿Sí? nada. O sea, tú te paras y están los registros, ¿no? Tú te paras así en la cordillera y volteas y ves montañas de 5.000 metros sobre el nivel del mar por todos lados, ¿no? Y le preguntas a la gente local de que, oye, ¿y esa cómo se llama? No sé. ¿Y esa? No, no tiene nombre, nunca la han subido. ¿Y Ok. por qué? Pues, ¿para qué? Si hay un 6.000 al lado, ¿no? Ah, sí. Entonces, Más bonito y más todo. grande, más retador, más popular, más lo que Sí. tú quieras, ¿no? Entonces hay tantas montañas en Bolivia que muchas ni tienen nombre. Ya. Y son más grandes que el Pico Orizaba, Ok. ¿no? O pueden ser más grandes que Pico Orizaba. Entonces, ahí creo que también entra un poco la historia que tiene la montaña en el país. Ajá. ¿Sí? Los Andes, por ejemplo, el andinista, porque incluso algunos montañistas de Sudamérica, si tú le dices, ¿eres montañista? Te dicen, no, yo soy andinista, porque yo Ok. subo montañas en los Andes, ¿no? Sí, sí, él no se anda con cualquier cosa. Que a final de cuentas está subiendo montañas, ¿verdad? Entonces tú le preguntas así como a alguien más, digo, como de abierto, y te va a decir, Ajá. pues es montañista, nada más que ellos son muy orgullosos de decir, yo soy andinista. Ok, ¿No? ok. Pero bueno, ya eso es una cuestión ahí cultural, como muy, muy de la región. Creo que mucho es la historia que tiene. Ok. ¿Sí? El sudamericano tiene una historia de montaña tremenda, tremenda. O sea, estamos hablando de historia, yo creo que incluso más antigua que la historia de los Himalayas, ¿no? Que ahorita volviendo a lo que platicamos al principio, cuando hablamos de alta montaña, mucha gente se imagina el Everest, ¿no? Sí. Que realmente la historia del Everest tiene 100 años. Digo, la montaña ha existido ahí durante mucho tiempo, pero los tibetanos no se le acercaban. Un ¿Sí? respeto, una Porque cosa espiritual. creían que ahí cosas vivían así. los dioses. Ajá. Entonces no se le acercaban. Ok. De hecho, el nombre Everest es un nombre moderno. Sí. Sí, el nombre original, dependiendo de cuál era la región cerca del Tíbet, pero es Sagarmatha o Chomolungma. Ok. ¿No? Y creo que el segundo lo estoy pronunciando mal. Y esos eran los nombres originales, ¿no? Va dependiendo de la época, de Exacto. las personas que están. Pero la historia del Everest realmente empieza alrededor de 1920, como en la Primera Guerra Mundial. Ok. Y los Andes tienen una historia Más atrás. mucho más antigua. O sea, ya había gente subiendo los Andes antes de que había gente subiendo el Everest, por ejemplo. Ok. Y ahí es donde creo que yo es una de las principales diferencias culturales, ¿no? Sí. Entonces, cuando tienes una historia tan rica y tan antigua de montaña y de montañas muy, muy, muy grandes y violentas en cierto aspecto, o sea, con el potencial pues de matarte, y en un momento en la historia en donde no había tanta tecnología, donde la gente subía en pantalón de mezclilla, Ok. ¿no? Usaban cuerdas de isle. Olvídate las cuerdas sintéticas que usamos tú y yo, que les puedes colgar un elefante y no les pasa nada. Ellos usaban cuerdas o tiras de cuero y Ahí. los crampones eran hechos a mano. O sea, eran pedazos de pedacerías de fierro que iban como ensamblando, y eso sí usaban crampones, ¿no? Ok. Entonces, creo que de ahí parte mucho como esta diferencia cultural, ¿no? Sí. Que tienes generaciones y generaciones de montañistas subiendo montañas muy grandes, muy, muy intimidantes, Ok. con pocos recursos. ¿Sí? Sí. Ahora, México tiene una historia del montañismo también relativamente, no quiero decir que ni antigua ni joven, o sea, creo que es una historia... Justamente para ahí vamos con la pregunta. En esta cuestión, México, con las historias, porque justamente estábamos pasando hace, no me acuerdo cuánto, pero estábamos en Ciudad Cerdán y vimos una estatua de un montañista, que es la primera vez que veo una y que ahí tenemos la foto. Pero es padre, ¿no? Es padre ver esto, que hay pues monumentos, incluso no recuerdo muy bien si en
Paso del Caballero, que está aquí entre Monterrey y Saltillo, Ujú. hay como un pequeño refugio, ¿no? Ujú. Y nos encontramos esos indicios de las historias de aquel entonces, que pues mucha gente se pregunta de qué va, o cómo fue, o cómo Ujú. inició. Ujú. Claro. Y es eso, te digo, o sea, el montañismo no es un deporte moderno, ¿eh? Ujú. O sea, desde aquí, desde la época prehispánica, Ajá, la gente subía montañas, sí, ¿sí? Se ha popularizado mucho en los últimos años, sobre todo como esta parte comercial, y últimamente pues las redes sociales han impulsado mucho el bastante. montañismo, ¿no? Como esta facilidad y esta popularidad que puedes adquirir pues, a través de las fotos, el contenido y todo, ¿no? Sí. Entonces, pero el montañismo, pues yo creo que es uno de los deportes más antiguos que existen, ¿no? Ujú. Desde que el humano empezó a caminar y desde que éramos migrantes, teníamos que cruzar montañas, ¿no? Sí. O sea, imagínate si nos vamos a 10.000 años atrás, cuando cruzaron de lo que ahora es Rusia hacia Alaska, Ok. ¿no? Que por ahí se pobló el continente americano Ajá. hace miles de años. Pues imagínate, todos esos humanos tuvieron que bajar por las rocallosas, Sí. ¿no? Para llegar a lo que ahorita es México y mucho más Centroamérica. Y es que no, Centroamérica. no era como que, pues vamos bien o vamos mal, es Vamos, dale, porque dale. no sé a dónde voy. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ahorita ya tengo Wikiloc y digo, quiero llegar de aquí a ahí, listo, y sigo el Ajá. camino, ¿no? O voy con algún amigo o amiga y, vamos por acá. Sí. En aquel entonces era camina y pues montaña que le ponías enfrente en aquel entonces a los nómadas, Ujú. montaña que tenían que cruzar. Entonces, Ok. desde que el humano mm, camina, Sí, el humano es montañista, ¿sí? claro. Que ahora la historia de la disciplina o del deporte del montañismo, pues sí es, digamos, un poco más moderna. Y yo creo que ahí es donde yacen mucho los estilos diferentes, ¿no? Entonces, el andinista, si tú escuchas, y por ejemplo a veces escuchas esta frase entre el andinista y te dicen cumbre o muerte, Sí me lo ¿no? habías mencionado. Y a Ajá. mucha gente incluso, de hecho yo la primera vez que lo escuché dije, cumbre o muerte, dije, pues yo no me quiero morir, ¿verdad? O sea, No, sí, está la sí, cumbre, sí, que sí. padre, pero yo no me quiero morir. Claro. Que obviamente lo pregunté y todo porque luego mucha gente pues se asusta, Ajá. ¿verdad? Si escuchas esto y dices, oye, pues espérame, me estás tratando de matar o qué. No, No, por eso que decía como que ahí si te presionan y una es, y es, presión. y es porque tiene una historia, digamos, como más atrabancada, ¿no? Ajá. En México, aunque también tenemos ya mucho tiempo, la cercanía con Estados Unidos, Ok. eso nos ha ayudado a tener más tecnología más rápido, Ujú. y dos, de cierta manera sí tenemos algo de influencia norteamericana, ¿no? Capacitados y demás. Exacto, o sea, llega como un poquito más de contenido, llega un poquito más de equipo. O sea, si en Estados Unidos sale, digo, ahorita ya es bien fácil, ¿no? Sale un sistema de seguridad nuevo, al día siguiente está en México, ¿no? Sí. Yo al día siguiente lo puedo comprar por Amazon. Muy padre. Ajá. Y hasta la fecha en Centroamérica, Sudamérica, batallan para conseguir algunas cosas, ¿no? Ok. Con todo y que Amazon está en todo el mundo. Entonces Ajá. todavía te dicen de que, a mí me ha tocado, por ejemplo, mis amigos que son guías, cuando van para allá les llevan crampones a los guías de allá. Ok. Porque aquí se consiguen muy fácil y allá sí los consigues, carísimos. Ujú. Pues para un guía o para una persona que es como más casual en el montañismo, Sí. pues es muy caro para ellos. Sí. Entonces a veces les llevamos cosas para allá de, oye, ¿qué te falta? No, pues que un par de crampones o este sistema de descenso. Bueno, y se los llevan, ¿no? Porque es más fácil para nosotros tenerlo por la cercanía con Estados Unidos. Ya. Que Qué buena onda. En el Ajá. Kilimanjaro, por ejemplo, es también el guía es muy cuidadoso. Y ahí creo que son tres cosas importantes. Uno es que tiene mucha influencia europea. Y el Ujú. europeo, aunque es muy fuerte, es muy rudo, Sí. sí tiene mucho estándar, ¿no? Tiene mucho estándar el europeo. Ok. Entonces esa tiene mucha influencia. De hecho, quienes capacitaron a la agencia gubernamental, que es la segunda parte por la cual creo que también son como muy cuidadosos, para tú poder trabajar como guía en el Kilimanjaro, tú Ok. tienes que someter un proceso de capacitación que dura años. Es Y muy empiezas importante. Ajá. como porteador, o sea, cargando cosas, Ajá. ¿no? Y olvídate de que vas a ir no, tu trabajo es cargar cosas. Ok. Y estás así como un año, presentas un examen, si lo pasas, y tienes que aprender inglés y un montón de otras cosas. Si lo pasas, te hacen cocinero. Ok. ¿Sí? Porque No vas eres guía. aprendiendo. Ajá. Eres cocinero ahora. Y eso, la diferencia es que ahora tienes contacto con el cliente. Porque el cocinero va y te da la comida, va y interactúa un poco contigo, Sí. ¿no? Entonces sigues cargando cosas, pero ahora pues cargando la mochila. Ya. Pasas otro proceso de capacitación y sigues trabajando un tiempo como cocinero, aplicas un examen, te dan 2 oportunidades para ese examen. Si lo repruebas 2 veces, te quedas como cocinero el resto de tu vida. Ok. ¿Sí? Si lo pasas, ya eres guía No, del qué feo. Kilimanjaro y de las montañas alrededor. Entonces, Ajá. ese proceso
de capacitación y sobre todo a través de una agencia gubernamental que fue instaurada por europeas principalmente, americanos, creo que le ha dado mucho sentido de responsabilidad a los guías africanos. Sí. Cosa que, por ejemplo, aquí en México no tenemos. No hay un proceso de capacitación estandarizado para tu ser guía de montaña. Ajá. No, Sectur ahí hace un poco su trabajo, la CONAMP te exige algunas cosas, pero no nos capacitan. No. Quien se capacita aquí en México es por amor al arte, ¿no? Sí. Y por responsabilidad. O porque trae gente de fuera que pide su capacitación. Exacto. Que a mí, por ejemplo, como guía, me han pedido mis credenciales, mis capacitaciones, me lo han pedido 2 o 3 veces en 7 años que tengo en este nicho, ¿no? Ok. Y casi no te lo piden, porque la cultura no nos lleva a eso. O sea, aquí en México es como, es que mi amigo, él ya ha ido y conoce y es guía y me lleva. Sí. O sea, a lo mejor el amigo te va a matar, porque no tiene ni idea de lo que está haciendo. Exactamente, sí. Y en África, ¿no? En África es muy diferente. Si quieres trabajar, vamos a preparar. Capacítate. Y la tercera razón por la que son tan cuidadosos o que cuidan tanto a sus clientes es porque, al menos, por ejemplo, en Moshi, que es como, y Arusha, que son las ciudades cercanas al Kilimanjaro, muchas de las personas viven del Kilimanjaro, del turismo. Ok. ¿Sí? Entonces, es gente que gana muy poco. Ajá. Y por eso cuidan tanto a sus clientes. ¿Sí? Una, porque les dan mejor, cuidan su trabajo, les dan mejor propina, sí. Y pues también les traen más clientes, ¿no? Entonces, ese sentido de responsabilidad creo que es lo que hace que culturalmente hablando se vayan forjando estilos diferentes de guías de alta montaña, ¿no? Sí. O de montaña en general. Y bueno, con esto pueden escuchar y pueden ver de que hemos entrado ahora sí que de lleno a todos estos temas de alta montaña que son muy, muy importantes. Y en esta parte de los estándares, las formas de llevar a cabo el montañismo en alta montaña, o sea, la alta montaña en sí, aquí tocando el tema de los estándares o las herramientas o términos más técnicos como es la altitud que hemos mencionado en este programa, la latitud, el desnivel, ya son términos que a muchos nos cuesta entender a pesar de que ya estamos tiempo metidos en esto y pues todavía siguen surgiendo más términos cartográficos como los grados, como la posición, todo esto, ¿no? Entonces, al menos estos 3 términos como altitud, latitud y desnivel, ¿cómo nos sirven a nosotros y por qué son importantes para aprenderlos? Mira, creo que, bueno, si empezamos así como de menos a más, creo que latitud, pues es el ángulo que hace tu posición relativa con el ecuador, ¿no? Entonces, ¿cuántos grados tienes de latitud ahí? ¿Por qué es importante? Porque si vemos el planeta, pues no es completamente circular, es ligeramente ovalado, ¿no? Como un huevo. Okay. Entonces, por ejemplo, mucha gente dice la montaña más alta del mundo es el Everest. Sí. La pregunta es con respecto a qué. Ajá. ¿Sí? Si tú mides sobre el nivel del mar, sí es la más alta. Okay. Si mides desde el centro de la Tierra a la cumbre, no es la más alta, es el Chimborazo, que está en Ecuador. De hecho, la cumbre del Chimborazo, que esa la intentamos subir hace 3 años y no pudimos por una avalancha, o bueno, amenaza de avalancha. La cumbre del Chimborazo es el punto más cercano al Sol, no el Everest. Le gana como por, y aquí me voy a equivocar, pero creo que como 2 metros. O sea, nada, ¿sí? casi nada. No, no desmerita nada al Everest. El Everest es el Everest, ¿no? Y es la joya del montañismo, digamos, o una de las joyas. Ajá. Pero la latitud es eso, y la razón es porque si nosotros agarramos, o sea, si agarras tú un huevo que se asemeja a la forma de la Tierra, y tú mides la circunferencia que tiene en el Ecuador, es mayor que la circunferencia que tiene 10 grados arriba. Por lo tanto, va a ser mayor que esté más cerca del Ecuador. Exactamente. ¿Más complicidad? No necesariamente. Okay. ¿Sí? Nuevamente, la complejidad te la pone la montaña. Okay. ¿Sí? No el que esté cercano. Sí influye, hay ciertas regiones en el mundo en donde más al sur o más al norte, los vientos tienden a ser más fuertes. Okay. ¿Sí? Y los cambios de temperatura pueden ser más drásticos. Por ejemplo, el Cabo de Hornos, que es el que cruzas para llegar al Polo Sur, precisamente de la Patagonia al Polo Sur, pues es una zona con vientos que pueden ser muy fuertes, ¿no? Oleajes muy violentos, vientos muy fuertes. Si tú te vas al norte, por ejemplo, montañas que están muy al norte como McKinley en Alaska,
Ajá. es muy propenso a cambios de clima muy fuertes y muy radicales, porque la latitud es muy, muy alejada del Muy Ecuador. alejada. No necesariamente significa que es una montaña más fuerte. Sí, el Ujú. clima puede presentar mayor dificultad, Ok. pero no es garantía. Como Sí. por ejemplo, hace unos meses estabas hablando de una que está en Rusia. Ujú, Esa me imagino que también ha de tener cambios muy drásticos en el clima. ujú. Esa en particular, más allá de la latitud en la que se encuentra, porque Ajá. no es tan al norte, es por la región en la que está. La Ok. cadena montañosa a la que pertenece tiende a tener cambios de temperatura muy drásticos, muy, muy rápidos. O sea, si buscas así videos de gente que sube el Elbrus, Ajá. y rápido vas a encontrar videos de gente que va caminando y está así soleado, el cielo azul, la nieve blanca cristalina, perfecto, ¿no? El clima, Sí. entre comillas, perfecto. 10 minutos después, la visibilidad es de 2 metros, Ajá. ¿no? Están congelados de pies a cabeza, Ya. ¿sí? En Cambios cuestión de... drásticos. Son cambios muy drásticos, que nos pueden pasar en cualquier montaña, pero por lo general, las montañas tropicales tienden a ser un poco más... No quiere decir estables, porque Ok. no necesariamente es la palabra correcta, pero un poco más pronosticables, creo. ¿Sí? Sí. En cuanto a comportamientos, tendencias, el clima, cómo se está comportando. Entre más te alejas de los trópicos y del Ecuador, Sí. tiende a ser más inestable. Ok, ¿Sí? ok. Esa es una. Entonces, latitud. La altitud, pues, es la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Es qué tan lejos te estás alejando del nivel del mar. ¿Cuál es el...? Ojo, que no sería qué tan alto está. Eso no no se es... entiende como latitud, es porque está alto. Es el punto en el que tú estás sobre el nivel del mar, qué tanta diferencia hay, Ok. ¿no? Ujú. ¿En qué afecta eso? Es que entre más te alejas del nivel del mar, menos concentración de oxígeno tienes. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona que está cerca de la cumbre del Everest, la concentración de oxígeno en esa atmósfera es más o menos de la mitad que si estás en Puerto Vallarta. Ok. ¿Sí? Entonces, si lo quieres ver de esa manera, tu cuerpo tiene que respirar el doble nada más para mantener su función, ¿sí? Porque Ujú. necesitas el doble oxigenación. Sí. Ahora, métele la friega de que llevas días ahí arriba, el frío, la exposición, la actividad física. Te traes ahí un ojo que Sí, o que te duele esto, o que no has dormido, o que no has comido, o que traes diarrea, o que y te que traes duele. gente como guía a lo mejor Si también. vas con responsabilidad, pues más. Ajá. Pues por eso lo ves en los videos, y digo, creo que te ha tocado, ¿no? Cuando caminamos a 4000 metros sobre el nivel del mar, Ujú. pues nada, me encantaría subir corriendo. La realidad es que no puedes, ¿no? Sí. Mucha gente lo puede hacer, gente que entrena mucho, que pasa mucho tiempo en altura, Sí. ¿sí? Pero la misma falta de oxígeno te limita. Te ¿Sí? detiene ahí, te pone en su lugar. Y por eso, o sea, siempre les digo, cuando vas a 4000 metros sobre el nivel del mar, la velocidad promedio es como de 1 kilómetro por hora, Ok. ¿no? A 5000 vas como a 0.7 kilómetros por hora. A 6000 vas como a 0.5 kilómetros por hora. Ujú. En el Everest, la gente se tarda más o menos 1 hora por cada 100 metros. Pues, muchísimo. Ajá. Entonces, imagínate la velocidad a la que te estás moviendo. Ujú. Sí, yo creo que puede pasar un gusano medidor al lado de ti, va más rápido. Y estoy casi Fuera de seguro broma. que sí. O sea, parece broma, pero estoy seguro que sí. No me ha tocado caminar a mí a esas alturas, Ni pero con un gusano medidor al lado. tampoco, porque creo que se morirían antes de caminar al lado de ti. Pero es muy real ese efecto de la altura, ¿no? La Ok. altitud. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. La concentración de oxígeno va bajando Ujú. a medida que tú vas subiendo. Ok. Entonces ahí también es como mucho el reto de la alta montaña, porque entre más vas subiendo, Ajá. más te vas cansando, ¿no? Más consumes energía, Sí. y entre más vas subiendo, más difícil te hace subir, Ok. ¿sí? Por eso luego te toca ver mucha gente que no sé, va a Pico Orizaba, está a 100 metros de la cumbre y se Ujú. revientan, ya no suben, porque ya llevan 8 o 9 horas de trabajo, les falta 1 Ujú. hora o 2 horas, pero ya se está haciendo muy difícil subir, cada vez se hace más difícil. Sí. Y cada vez vas más cansado, vas más agotado. A mí eso en lo particular también es una de las cosas que me gusta mucho de la alta montaña. Tú puedes ser el mejor triatlonista del mundo, Ujú. el mejor crossfitero, el mejor levantador de pesas, el mejor maratonista, quien tú quieras. Pero Ok. si tu cuerpo no se adapta a la altura, no pasas de los 5000 o de los Ok. 4000. ¿Sí? O sea, Sí. a la montaña no le importa tu currículum. ¿Quién eres? Sí, no le importa. Y eso a mí me gusta mucho. Creo que es una lección de humildad muy Ujú. importante, ¿no? Y te ayuda a mantener los pies en la tierra, decir,
no eres tan importante. ¿Sí? Sí. Y la montaña es un gran maestro en ese sentido. Okay. Y a mí me ha tratado, bueno, no me ha tratado mal la montaña, a mí me ha ido mal en la montaña. Ajá. Y es horrible porque dices, oye, yo tengo la capacidad física, mental, emocional de subir esto porque ya lo he hecho antes, hoy no puedo, o sea, y no puedes dar un paso. Híjole. Y te aplasta, ¿no? Te aplasta Sí. y me ha tocado ver a montañistas muy fuertes y atletas muy fuertes haciendo, vamos a decir, ya no montañistas, pero me ha tocado ver atletas muy fuertes que se revientan físicamente ahí arriba, ¿no? O sea, Sí. y que tú dices, oye, tiene toda la potencia del mundo para hacer lo que tú quieras y a 5000 metros sobre el nivel del mar se desploman. Ajá. Y genuinamente, o sea, se desploman, están tirados en el piso, no pueden hablar, no, o sea, no se pueden mover. Por las condiciones que pueden cambiar dentro de ti, Exacto. ¿no? Ya eso es algo muy como de tu cuerpo. Sí, pero tu cuerpo no se adapta bien a la altura y Ajá. te truenas, ¿no? O algunos, a lo mejor no físicamente, pero mentalmente se revientan. Ok. Que creo yo que eso es peor, Ujú. porque pones en riesgo a la demás gente, ¿no? Y me ha tocado ver gente que mentalmente se cansa mucho, pierde como un poco el objetivo de lo que está haciendo Sí. o pierde la noción de dónde está y empieza a ser hasta grosero incluso con sus compañeros, ¿no? Ujú. Y empieza a poner en riesgo tanto su integridad física como la de sus compañeros, porque mentalmente ya se les acabó la batería. Físicamente todavía se pueden mover, pero Sí. la cabeza Ya está en otro lado. ya está en otro lado y empiezan incluso hasta medio tironear gente o empujar gente, Apresurada. a ser violentos, a ser groseros Ajá. y a mí se me hace más peligroso eso. Sí. Si te me desplomas, pues te bajamos. Ujú. Ya cuando llegues abajo te vas a sentir mejor, ¿verdad? Ya listo, ¿verdad? Y platicamos y nos reímos. El próximo año volvemos a ir. Ajá. Pero cuando la cabeza se te va, Cuidado. es bien peligroso. Entonces estábamos con el tema, es muy padre esta como descripción que nos das y justamente tenemos altitud, latitud y desnivel. El desnivel. Desnivel viene siendo así para que nos lo resumas. El desnivel, bueno, hay dos y de hecho muchas veces lo vamos a ver como le ponen demas, ¿no? Ok. Aquí en muchos lugares se utiliza como esa descripción, es desnivel positivo, que Sí. eso es lo que importa en la montaña. Sí, Ujú. mucha gente dice, es que ¿qué distancia es? Pueden ser 15 kilómetros. Ujú. Es cuánto es el desnivel. Eso es lo que a nosotros nos interesa en alta montaña. Sí. O sea, en montaña en general, pero en alta montaña más. Y el desnivel es de donde tú empiezas a caminar, o sea, Ujú. donde tú empiezas a subir, cuántos metros hay entre ese punto y el punto más alto que estás buscando, ¿no? Ok. Te pongo un ejemplo. Aquí en La Viga, que es una de las montañas más altas de Coahuila, más bien es la montaña más alta de Sí. Coahuila, una de las más altas del noreste de México, el desnivel positivo, tú tienes 5 kilómetros, Ok. nada más, de donde empiezas a caminar a la cumbre, un poquito más de 5 kilómetros. Es poquita distancia, ¿no? Sí. Mucha gente te diría, está De fácil, volada. está de volada, porque está cortita, Sí. ¿no? Pero el desnivel, de donde tú empiezas a la cumbre, es una milla, son 1600 metros. Así de plano, llegas y pum. Ese es el mismo desnivel que tiene Pico Orizaba, para que te des una idea. Ok. ¿Sí? Claro que en Pico Orizaba empiezas a caminar a 4000 metros sobre el nivel del mar, Ujú. pero subes casi 1600 metros. Entonces La Viga, mucha gente dice, está bien fácil, son 1000 kilómetros, súbela Ujú. y vas a sentir ese desnivel, porque lo que te revienta es el desnivel. Ajá. Una comparativa cercana, Las Nieves, que es otra montaña ahí cerca de La Viga, Ok. el desnivel son como 1000 metros nada más, desnivel mucho más manejable, Sí. ¿sí? Pero una distancia de casi 9 kilómetros. O sea, un desnivel que va a 9 kilómetros todo. Gradual, no Sí. sientes la subida de trancazo, Ajá. ¿sí? Pero ahí luego ya llega un punto en el que dices, oye, ¿Dónde estoy? ya camino mucho. Entonces, lo que más importa es el desnivel. Ok. ¿Sí? Normalmente en alta montaña tratas de hacer ascensos diarios de máximo 1000 metros. ¿Sí? Sí te Ajá. puedes pasar de los 1000 metros, pero ya va a ser un ascenso demandante. Ujú. ¿Sí? O sea, al menos por manuales y eso es lo que te recomiendo. Te Por ejemplo, en recomiendo. Everest. Por eso el último campamento está justo a los 8000 metros sobre el nivel del mar, Ok. ¿no? De ahí a la cumbre son 848 metros nada más. Sí. Te toma 20 horas hacer eso, subir y bajar. Ok, ok. ¿Sí? Que dices, no manches, no es nada. Ajá. Pero ya estás a 8000 metros sobre el nivel del mar. Si es que es 8000 ya muy por arriba, muy arriba. Exacto. Entonces, ¿Qué, eso es qué desnivel has positivo. hecho tú o has llegado a rozar los 8000 No. o ya estuviste? No. Ah, Lo más ok. alto que yo he experimentado he pasado los 6000 metros sobre el nivel del mar. Ujú. Eso es lo más alto que he experimentado.
hasta ahorita. Realmente para experimentar más de 7000 te tienes que ir a los Himalayas. Aquí en América lo más alto que tenemos es Aconcagua, Ojos del Salado, en Argentina, en Chile, que estás a 6900 y feria. Y... Hola, ¿qué tal? Ya volvemos de recomendación, éxitos noventeros, setenteros, o no sé. Aquí ya tendremos después qué canción recomendó el buen Gabo. Pues ya nos han escuchado con todas estas vivencias, experiencias y deseos de seguir trepando y subiendo más anécdotas y montañas y demás. Pues justamente de esta manera yo creo que muchos de nosotros, al tener tantas cosas que hemos experimentado a través de los años, pues nos dan ganas de compartirlo, que es como el deber ser, o bueno, más allá del deber ser, la idea que es del humano, ¿no? De la persona, de compartir, a lo mejor a través de un podcast, a lo mejor a través de la música, o en este caso a través de libros. Y justamente tenemos varias noticias y novedades buenas de unos librillos que ya se publicaron y de uno que está ahí por salir. Pero para que nos explique mejor mi buen Gabo, que es el autor de estos libros, pues platícanos, Gabo, ¿qué tienes ahí? El as bajo la manga. El as bajo la manga, y uno que ya no es tan bajo la manga. Uh-huh. Pues mira, creo que tú lo resumes muy bien, Ruiz. O sea, esta parte del querer compartir creo que es algo que es muy de mi personalidad. O sea, sí, el querer compartir, y creo que también más allá de querer compartir, creo que es una responsabilidad, ¿no? Okay. O sea, yo soy... Hay un pasaje de la Biblia que lo voy a parafrasear porque no me lo sé de memoria, y aparte que no soy muy religioso, muy espiritual, no religioso, entonces no me lo sé de memoria. Pero en resumen dice que aquellos que se nos ha dado mucho se espera de nosotros. ¿Sí? Es muy bonito. Y eso es algo que a mí me ha hecho mucho eco desde hace ya muchos años en la vida. De los libros, y ahorita vuelvo a esta parte del por qué creo que el compartir es tan importante, ¿no? Sí. De los libros, muchas veces la gente me pregunta de cuánto llevas en el montañismo y cuánto tiempo tienes, ¿no? Realmente en alta montaña tengo 8 años. Uh-huh. ¿Sí? Voy para mi 8º año. En disciplinas que giran en torno a la montaña de manera profesional son 13 años ya, ¿no? Escalada, rappel, manejo de grupos, cuerdas, todo esto. Un adolescente. Prácticamente. Sí, si hubiera tenido un niño en ese momento, tendría 13 años ahorita. Claro. Pero creo que mi origen, digamos, se remonta hace 30 años. Ok. ¿Sí? Y mi familia es de Aguascalientes. Ahí, digamos, ahí son mis raíces, ahí empezó como todo esto. Y tuve la fortuna, un tiempo vivimos en casa de mis abuelos. Por parte de la familia de mi mamá son muchos de ir al campo, ¿no? Y así como las actividades de fin de semana eran... Sí. Nos íbamos al campo hacia un terreno, le llamábamos el paraíso terrenal, que era un terreno, yo hasta la fecha no sé si era privado, a lo mejor nos estábamos metiendo clandestinamente. Okay. Yo ni sé y creo que ni voy a saber. Ahorita creo que ya construyeron casas ahí, una pena, pero bueno, era un pedazo de campo ahí, y nos poníamos a jugar footbase y nos íbamos a explorar, y que te aventabas popo de vaca seca y lodo y todo. Entonces siempre tuve como mucha afinidad con la naturaleza. ¿Sí? Por el lado de mi papá, mi abuelo paterno, él tenía un rancho en Aguascalientes, sí, a las afueras de Aguascalientes, como hacia la salida a San Luis Potosí. Okay. Y de hecho, bueno, y esto es historia verídica, ¿no? Mi abuelo siempre tenía como mucho gusto por compartir el rancho con amigos, con familia y todo, ¿no? Y a los nietos, que tuvo bastantes nietos, siempre nos quería llevar al rancho. Okay. Un poco como para compartir y dejarnos ahí ser libres, y nos ponía a trabajar y bueno, un poco de todo. Uh-huh. La regla con mi abuelo era que no podía usar pañal y que ya no podía tomar biberón, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que esas dos condiciones se cumplían, al rancho. Oh, que para mí pues fue como los 2-3 años ya pues, estabas libre de eso, y fue justo cuando llegamos a vivir a casa. ¿Cómo? ¿A los 2 años? Sí, no me acuerdo, a lo mejor fue antes, le voy a preguntar a mis papás, pero bueno, para los 3 años, que es cuando llegó a vivir, pues ya ni tomaba biberón ni usaba pañal. Okay. Entonces mi abuelo un día le preguntó a mi mamá de que, oye, ¿y Gabriel? No, pues ni biberón ni pañal, mañana vengo por él. Y desde los 3 años
mi abuelo, cuando yo estábamos en Aguascalientes, que por ejemplo, pues, todos los veranos los pasábamos allá, y un año más o menos vivimos fijo en Aguascalientes. Todos los días mi abuelo, casi religiosamente, a las 7 de la mañana estaba parado en la esquina en su camioneta, me recogía y me iba al rancho. Me regresaba a las 4 o 5 de la tarde, a veces más tarde, dependiendo del día, ¿no? Sí. Entonces como que siempre tuve mucho contacto con la naturaleza, ¿sí? Y de cierta manera siempre tuve como muchas maestras y muchos maestros que me fueron como guiando, y hasta la fecha todavía los tengo, ¿no? Todavía tengo figuras que son como mentores para mí, Sí, ¿sí? claro. Y que creo que es como bien importante para... También volvemos como al tema de la humildad, ¿no? De decir, oye, has ido creciendo y has ido mejorando en la vida, pero todavía tienes mucho que aprender, ¿no? O sea, en ningún momento también hay otra frase que a mí me gusta mucho, que hay que ser todólogos, pero no todos. Okay. Sí, todólogos porque pues no te asusta el reto y órale, lo que se me ponga enfrente, vamos a ver cómo lo solucionamos, pero no hay que saberlo todos porque ahí asumes que ya sabes todo. Okay. ¿Sí? Y eso es un pecado del alma, creo. Ajá. Caer en ese tipo de prácticas. Pero bueno, volviendo a la historia, mi abuelo y la familia de mi mamá, incluido pues mis papás, mi mamá y todo como mi clan, fueron como grandes iniciadores de mi amor por la naturaleza. Sí. ¿no? Y eso pues fue creciendo, llegó aquí a Monterrey y pues tienes montañas todos los alrededores, ¿no? Tú en cualquier punto que te pares de Monterrey vas a tener un coloso de piedra cerca de ti, ¿no? Entonces, pues creo que esa afinidad que traía nada más vino a detonarse más de aquí en Monterrey, ¿no? Entonces vivía en Santa Catarina y mis salidas de fin de semana eran irme a la Huasteca, a caerme entre las piedras y a hacer todo lo que hoy predico que no se debe de hacer. Ahí andaba yo. Entonces subiendo piedras sin casco y bueno, pues, la ignorancia a final de cuentas, y que a los 12, 13 años te caes y estás hecho de plástico y no te pasa nada. Sí. Ahorita me pongo una mochila y no puedo caminar 3 días casi, pero en aquel entonces creo que como esa afinidad nada más vino a detonarse mucho aquí en Monterrey. Y el parteaguas para mí fue cuando entré a la carrera. Cuando entré a la carrera existe todavía el Centro de Liderazgo Lánzate. Yo me metí por curioso, dato curioso mío, yo le tenía pavor a las alturas. Mira. Todavía les tengo mucho respeto. O sea, todavía siento el miedo. La persona que te diga, no, a mí no me da miedo, ten cuidado. O te está mintiendo, o ten cuidado. Porque esa persona te va a meter en posiciones en las que a lo mejor por su idea de no tener miedo, a lo mejor se va a arriesgar de más. ¿Sí? Entonces, ojo, creo yo que a lo mejor estoy siendo muy conservador, pero creo yo, al menos lo que me ha tocado ver, la gente que genuinamente no siente miedo, como Alex Honnold, escalador de renombre a nivel internacional, yo creo que el mejor escalador del ahorita actual, él por su amígdala no funciona igual que la de nosotros. O sea, él sí tiene algo en el cerebro que necesita un estímulo muy fuerte para sentir miedo. ¿Sí? Pero creo que el promedio del humano es que no estamos hechos para estar trepados en montañas como cabras. Como es una forma de supervivencia. Exacto. De, oye, está caliente, aquí no meto la mano. Es autopreservación, que es el instinto más profundo que tiene el ser humano. Sí. Dato curioso, yo le tenía pavor a las alturas. Pavor, me asomaba por el segundo piso de una casa y sentía que me desmayaba. ¿Sí? O sea, sí, era real. Entro a este centro de liderazgo y para mí eso fue un parteaguas, por 2 razones. Una, porque me ayudó mucho a hacer como una amistad con mi miedo. Sí. Hacerme como... O sea, hago la analogía que el miedo ahí está, pero ahora tú lo cargas como un arma, ¿no? Como un amigo, como un combustible. En el bolsillo. Sí, haz de cuenta. Ahí está el miedo y lo siento a cada rato. Me ha pasado. Simplemente para mí se vuelve como un combustible, de decir, ok, por algo estás ahí, hazme alerta. Entonces esa fue una de las razones que a mí me movió mucho ese centro. Y la otra es que tuve una maestra muy buena, Ivette Rodríguez. En su escritorio, tú entras a la oficina y en su escritorio tenía un montón de fotos de Alaska, de Ecuador, de Pico Orizaba, un montón de fotos, ¿no? Y para mí, cuando yo era chico, yo volteaba a ver las montañas de Monterrey y algunas se me hacían inescalables. O sea, yo decía, ¿quién sube ahí? O sea, ¿cómo subes ahí? Se me hacía como algo que no podías alcanzar, ¿sí? Y cuando veía así como estas historias de la montaña y películas de los 90s de montañismo malísimas, divertidas, pero ya vistas desde un punto de vista técnico muy malas, para mí se me hacía como una actividad que solo era al alcance de un grupo elite muy selecto. Y creo que ciertos proyectos sí, ¿no? Sí. Son expediciones caras, o sea, y tú lo sabes, tú has vivido algunas, son expediciones que te demandan tiempo,
disciplina, dinero, equipo, gente, o sea, son proyectos grandes. Pero para mí también esa parte era como muy inalcanzable. En el momento en el que yo me empiezo a enterar que dices, oye, pues ir a Pico Orizaba te cuesta 5,000 pesos, que es mucho dinero para mucha gente, ¿no? Sí. Y creo que somos muy afortunados por lo que hemos visto, por lo mismo. Pero dices, bueno, es una meta alcanzable. ¿Sí? Lo puedes 5,000 ahí pesos lo trabajar puedes ir más. ahorrando y lo puedes ir gestionando, ¿no? Y poco a poco, conforme vas creciendo en la vida, a lo mejor te pones proyectos más ambiciosos. Ok. Para mí ese fue un parteaguas, porque yo llegué y vi a mi maestra de liderazgo en la universidad, que ha vivido todos estos lugares, siendo una maestra de liderazgo, ¿no? Ajá. Y sabemos que a los maestros no nos pagan muy bien. Sí. Entonces, ahí en ese momento yo dije, wow, o sea, ella pudo. Ajá. Ella pudo, tal vez yo también. Entonces ese lugar para mí fue parteaguas. Ok. De ahí en adelante, el resto es historia, ¿no? Me empecé a capacitar, empecé a rodearme de gente que me enseñara, empecé a tomar cursos, trabajé en Estados Unidos, certificaciones, empecé a ahorrar dinero, una montaña, otra montaña, palomeé los volcanes de México y dije, bueno, ahora sí amplío mis horizontes y a dónde me voy. Y cuando estaba estudiando la maestría, de hecho, yo ya traía mucho de la montaña, esto fue en el 2014. Y me acuerdo, hubo una noche así que fue como inspiración para mí. Y me puse a leer como un poco los hitos principales que puede hacer un montañista, ¿no? Desde cumbres nuevas, inexploradas, que todavía hay muchas en el mundo, ascensos en invierno, ¿no? Que bueno, el año pasado creo fue el K2, el primer ascenso en invierno, cosa que mucha gente creía que era imposible. Y ahí están, ¿no? Haciéndolo. Entonces empecé a leer como todo esto y siempre me ha gustado viajar también. Ok. Creo que eso nos caracteriza a las personas que andamos como en estas cosas, nos gusta el viaje. De hecho, por eso me gustó mucho el título que le pones al Memorias del Viajero. Memorias del Viajero, se me hizo como muy ad hoc. Pero bueno, siempre me ha gustado viajar, me encantaría decir que he viajado todo lo que quisiera, no lo he hecho, pero bueno, poco a poco, ¿no? Y di con el hito o con el reto de las 7 cumbres, que es subir la montaña más alta de cada continente. ¿No? Lo empecé a leer y me enamoré. O sea, fue como si sintiera algo que dije, quiero hacer esto. ¿No? Para mí es la excusa perfecta porque viajas a otros países, otros continentes, conoces otras culturas, aprendes, te enriqueces. Y como estás en un ambiente que es tan hostil y que te hace sentir tan vulnerable, no tienes opción más que llevarte con la gente con la que estás, ¿verdad? No es como cuando dices, ay, me voy a ir a Europa por estos tours que seguro han de ser divertidísimos también, que te subes a un camión y conoces toda la ciudad, 8 países en 2 semanas, así, ¿no? Pero al final de cuentas, pues vas como turista, ¿no? Sí. Los viajes de montaña son viajes en donde, si estás 10 días en África, vives como africano. Literal. ¿No? Si estás 5 días en Bolivia, vives como boliviano. Sí, me acuerdo con perdón que te interrumpa, con esta anécdota de cuando estabas en el camión y que no sueltas tu mochila. Sí, y hasta la fecha todavía me acuerdo de ese señor, creo que nunca se me va a olvidar su cara, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas tienes la oportunidad de oler, de sentir, de vivir un poco más el lugar en el que estás, a que simplemente pues vas a los lugares turísticos, que es valioso, tampoco se desmerita, son estilos diferentes. Entonces para mí las 7 cumbres se volvió en un proyecto de vida en ese momento. O sea, y lo estuve consumiendo eso semanas, ¿eh? O sea, yo llegaba de las clases de maestría, estoy seguro que casi reprobé una materia, porque yo llegaba y en lugar de estar haciendo mis trabajos, investigaciones y todo, llegaba a ver videos y llegaba a leer y todo, y dije, ¿sabes qué? Yo quiero esto. A lo largo de mi vida. No lo tengo que hacer antes de que... Eso es importante que menciones, que es algo a lo largo de tu vida. Sí, y es un objetivo... Yo soy muy... O sea, yo soy un creyente furioso de ponernos objetivos ambiciosos a largo plazo. ¿No? Porque empiezas a celebrar los objetivos chiquitos conforme vas avanzando. Para mí son las 7 cumbres. Y si no lo cumplo, no pasa nada. Pero estoy seguro que de las 7, a lo mejor voy a hacer 5. O voy a hacer 3, o voy a hacer 4. Y en ese proceso ya conocí Ecuador, ya conocí el Gran Cañón, ya conocí Bolivia, ya conocí un montón de otros lugares que me van preparando para retos más fuertes. Entonces, yo ahorita voy al libro, y esta es una sección del libro que de hecho ahorita vamos a platicar. Le llamo mucho, y lo escuché también de otros expositores que le llaman la microambición. ¿No? O sea, tú dices, oye, mi proyecto, y puedo aplicar para lo que tú quieras. Tú puedes decir, oye, me quiero comprar un Ferrari. Está bien, cómpratelo, ¿no? Pero a lo mejor empiezas manejando un Chevito. Y ahórrale. Y luego, pues, oye, se te descompuso el Chevito y te compras un Jetta. Y ahórrale. Y poco a poco, y a lo mejor un día tienes 60 años, no importa, estás sentado en tu Ferrari, ¿no? Entonces,
para mí eso se volvió en un proyecto de vida. Okay. Por eso el Kilimanjaro. O sea, llegué aquí y dije, a ver, tengo que empezar a nivel local para ir agarrando experiencia, ir conociendo gente, ir haciéndome equipo también porque es caro. Sí. Y eventualmente estaba en el Kilimanjaro, ¿no? El año pasado ya estaba por subirme un avión a Rusia. Ajá. Pero bueno, empezó el conflicto con Rusia y el Elbrus está ahí pendiente, ¿no? Y no se va a ir, como dices. No se va a ir. Es exacto. muy importante. Y es de toda la vida. Entonces dije, bueno, pues ahorita hay un conflicto que es un riesgo en Rusia, pues bueno, lo pongo en pausa, me voy a Concagua, ¿no? Perfecto. Y ahí vamos poco a poco. Entonces, en este viaje, que ha sido un viaje de 30 años realmente, de que yo empecé a que estamos ahorita aquí sentados, sí. Que no es coincidencia, he sido muy bendecido con muchos maestros que me han ido enseñando, que me han ido permeando. Y al decir maestros no me refiero a un catedrático, ¿no? Frente a un pizarrón, o sea, gente con las que te vas topando en el camino. Claro. ¿Sí? Conforme vas avanzando, que se van volviendo incluso parte como de tu mismo clan. Y yo tengo alumnos y alumnas, y tú has conocido algunas de ellas, que ahora caminan con nosotros en las expediciones, que se han convertido en mis maestros y mis maestras, y me han dado lecciones valiosísimas. Entiendo. ¿No? Y hace 6 años yo estaba parado frente a ellos dándoles una clase de construcción sustentable o energía renovable. Okay. Y ahora se voltea la moneda, ¿no? Entonces, de ahí surge como estas ganas de quererlo compartir, y algo que siempre me ha gustado mucho es escribir. Curioso, porque tengo pésima ortografía, ¿eh? Ah, yo también. Todos mis amigos y mis familiares siempre es de que no puedo creer que tengas un libro publicado y que vas a publicar otro. Y le dije, pues es que para eso existen los editores, les digo. Y la verdad es que mi editora, Magali, trabajo con una editorial aquí en Monterrey que se llama Voz del Loto, me dio un curso, ¿no? De cómo escribir tu primer libro, lo tomé ya hace un par de años. Okay. Y a mí me encantó porque de las primeras cosas que ella nos dijo, éramos varios en el curso, nos dijo, es que tu trabajo no es escribir bien, tu trabajo es escribir. Mi trabajo como editora es hacer que lo que tú escribiste esté bien y se entienda bien, ¿no? Y dije, perfecto. Yo en ese momento se cuenta que me quitaron un peso de encima, ¿no? Y empecé a vomitar palabras. Dije, a mí no me importa que esté mal escrito porque se lo voy a dar a mi editora y lo va a pimpear, ¿no? Y así como va a quedar bonito. Y sí, así fue. Nada, que lo pasaba así. No, y aún así mi primer libro, sí tengo que admitir que tiene un par de errorcillos ahí de ortografía y de redacción que se escapan, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ya, es historia eso. Siempre me ha gustado mucho escribir, ¿no? Entonces, como creo que mi parte artística es la escritura. Ajá. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Lo quiero compartir y digo, muchas veces pues lo compartes y escuchas caminando, platicando y todo, ¿no? Sí. Pero dije, ¿por qué no plasmarlo e inmortalizar un poco estas historias? Sí, ¿no? Eso es importante. Entonces, el primer libro que publiqué, que se llama La Tierra de las Luciérnagas, es, digamos, como el origen, ¿no? Okay. Que son historias que me tocó vivir en el rancho de mi abuelo. Y lo escribo de manera fantástica. Sí, ¿no? Y trato de compartir. Todo lo que pasa ahí está basado en hechos reales, digamos, ¿no? Como una película de terror, pero no es de terror. Entonces, pero lo escribo de manera fantástica porque estaba orientado mucho a una audiencia más joven. Okay. ¿no? O sea, como jóvenes que digan, pues, o niños incluso. Sí. Luego lo curioso, y esto también me lo enseñó mi editora, me dijo, es que tú no puedes determinar el mercado. Tú tienes un lector ideal. A final de cuentas, el mercado lo agarra y lo hace suyo. Y quien mejor lo ha recibido son adultos. Mira. Y me han hablado gente de 50, 60 años casi llorando, diciéndome gracias porque me acordé de mi abuelo, gracias porque me acordé de mis papás, gracias porque me acordé del rancho y del campo y todo esto. Sí. Entonces ahí cuento como algunas de las aventuras que de niño todo es una aventura, ¿no? Y lo cuento de manera fantástica, ¿no? Hay cosas que hacía con mis primos o con mi abuelo, con mis primas o con mi familia y los platico de manera fantástica. Y realmente lo escribí un poco como para inmortalizar a mi abuelo. Okay. ¿Sí? Ese era como el objetivo mío, así de compartir esas historias, pero dejar el registro de mi abuelo en un librito, ¿no? Y ese fue el objetivo principal. Ese se llama La Tierra de las Luciérnagas. El segundo, que ahora sí ya voy a decir el título porque hace poco me preguntaban y yo todavía no lo puedo decir, se llama, el segundo lo escribí en inglés. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces de hecho escribo en inglés, o sea, como que se me da más... Cuando empecé a leer es cuando hubo un tiempo que viví en Estados Unidos, cuando empecé a leer en inglés, entonces a mí el lenguaje se me hace más fácil digerirlo en inglés, entonces lo empecé a escribir en inglés
Y también un poco como estrategia, porque sí lo quiero enfocar como un mercado, pues tal vez como un poco más internacional, Vale. ¿no? Pero el objetivo principal del libro no es tanto compartir algunas de las aventuras, que sí los aprendizajes están basados en los viajes o en las aventuras, o en que si me voy a lista o que si ando caminando aquí en la M, etcétera. Sí. Pero es como inmortalizar un poco esos aprendizajes, Okay. ¿no? Que yo he ido adquiriendo o que he ido reforzando, que muchos ya los traes, pero los refuerzas a través de las experiencias que he tenido en la montaña o en alta montaña o escalando o remando o lo que tú quieras, ¿no? Sí. Entonces hablo mucho de por ejemplo, pues amistades cercanas mías, algunos a quienes tú conoces, de maestros o de personas que han sido ahora sí que una coincidencia en la vida, Sí. que yo creo que no es coincidencia que estuvieron ahí en ese momento en mi vida y en ciertos procesos, incluso cuestiones que yo las defino como milagros, ¿no? O sea, cosas que han pasado que dices, esto excede la capacidad de explicarlo de manera lógica, ¿no? Y sucede, ¿no? Y hay muchos relatos y muchas historias. Entonces, este libro está escrito precisamente para compartir, sí, un poco las aventuras, pero principalmente como los aprendizajes que a mí me ha dejado estar tanto tiempo en la naturaleza, ¿no? Okay. Y de compartir con esas personas, que creo que esa es la verdadera riqueza que tiene el estar tanto tiempo allá afuera, ¿no? Sí. Este libro, si todo sale bien, se publica finales de julio, en agosto se está publicando. ¿Cómo dijiste que era el nombre? No lo dije, qué bueno que me dices, pero se va a llamar Naturology. Ok. Sí, ese es el nombre. No existe esa palabra. Ok. Le puse así y ahí viene en el libro, no lo voy a decir para que no se spoile. Okay. Es de las primeras partes del libro, pero se llama Naturology. Si lo traducimos al español, que no existe, es naturología. Naturología, que tampoco existe. No existe. Si buscas Naturology, creo que te vas a encontrar un café así medio fresón en California o algo así. Entonces, Okay. no le hagas así de estos así que veganos y no tiene nada que ver con eso. Pero así se llama el libro. Oye, Gabo, pues me da mucho gusto que estemos en este momento haciendo pues esta bienvenida a este libro, porque literalmente un libro yo lo veo así como una forma de expresarse, obviamente, pero tiene carácter, un libro tiene persona, tiene todo para decir aquí estoy. Y es que en el primer episodio también estábamos grabando en una biblioteca y los lomos, ojalá que haya una versión, espero que sí, en físico, pero el lomo del libro, las hojas, ya después internarse a lo que dice es todo el mundo, entonces enhorabuena. Hasta el olor, ¿no? Ajá, enhorabuena, qué bueno, qué padre. Has mencionado en este programa, pues ahora sí que muchísimas cosas que nos pueden dar un indicio de cómo es la espiritualidad que te haces a ti ser tú, la personalidad también. Y hice bien mi tarea. Me puse ahí a buscar que has estado también, como dices, en el Gran Cañón, en el río Mississippi. Has evadido impuestos. No es cierto. No es cierto. En realidad, en esta parte de que si evadió impuestos o si estuvo en el Popo es pura farándula. No estuvo en el Popo y si es así, no es de su incumbencia. Pero sí, en realidad todo esto que has vivido, porque ha sido bastante denso, muchas cosas como para procesar, diría yo, pues hasta me di cuenta que estuviste incluso en las profundidades, has buceado también. Sí, soy buzo. Entonces, todo esto yo lo creo como una conexión muy fuerte con tu entorno, pero tú qué nos puedes decir que has aprendido. Ahora sí que es bastante difícil la pregunta, pero en un resumen, ¿qué nos puedes decir que a nivel personal o espiritual te ha ayudado entre las cosas que has mencionado? Muy buena pregunta. Muy densa también. Disculpa. Pero por eso es buena pregunta. Ajá. Sí ha sido un viaje. Sí ha sido un viaje, ha sido una revelación. Okay. Y aquí sí no puedo decir que nada más es mío. Sí, aquí ahora sí, y volviendo como a esta parte de lo que te mencionaba hace ratito, ¿no? De aquellos que se nos ha dado mucho se espera de nosotros. Sí. Y he podido compartir con gente
con mucha más experiencia y con mucho más recorrido que yo. Okay. Y me ha llamado la atención que entre más te metes en este mundo empieza a haber un común denominador, que es justo esta parte espiritual. Okay. Pero, y espero no ofender aquí a nadie, pero creo que es como gente que lo empezamos a hacer como mucho más serio, como mucho más profundo. Sí, o sea, Introspección. Sí, un poco más. No es, y no quiero, digo, nuevamente como señalar o crucificar o desmeritar a la gente que pues simplemente va por paseo y ya, y está perfecto, ¿no? O sea, Sí. está perfecto. Pero creo que cuando ya te empiezas a meter mucho más a profundidad y lo empiezas a entender y lo empiezas a consumir y lo empiezas a respirar Sí. y empiezas a compartir con gente, y es más, y no voy a decir creo, sé que hay algo más. Sé que hay algo más. Ya no es una cuestión de que lo crea, porque no puedes creer y saber algo al mismo tiempo. No, o lo sabes o lo crees. O afirmas. ¿No? Ajá. Ajá, exacto. Entonces, ahorita yo ya pasé esa parte de que lo creo. Y yo sé que hay algo más. ¿Sí? Okay. Entonces, yo crecí religioso. Yo crecí católico cristiano. Y en algún momento en mi vida me distancié de la iglesia. Sí. ¿Sí? Siempre tuve como esta cuestión un poco más, como que algo me llamaba, ¿no? Y algo me movía y empecé a leer diferencias, por ejemplo, entre el cristianismo y el judaísmo. Empecé a leer la historia del judaísmo, empecé a leer como un poquito, pues escritos religiosos, digo, Sí. todos tienen un tinte religioso, pero tal vez como un poquito de diferente perspectiva, ¿no? Empecé a practicar empecé como a llevar algunas prácticas de meditación, que si bien no puedo decir, oye, pues budismo, pues no es budismo, pero al final de cuentas son derivaciones de la filosofía budista. Entonces empecé como a abrir un poquito más mi horizonte en términos espirituales, y luego una vez me topé con un libro. Yo soy ingeniero por profesión, ¿no? Okay. Y mucha gente cree que la ciencia y el misticismo están peleados. Y yo creo todo lo contrario. Creo que van de la mano. Sí. Empezaron en puntos similares, cada quien agarró su dirección, pero creen en lo mismo, ¿no? Y hay una fe de por medio. Sí. Cuando tú eres ingeniero y tú lo sabes, tienes que tener fe como ingeniero, ¿no? Sí. Cuando tú diseñas algo o estás diseñando un experimento o estás haciendo una investigación, tienes fe que en lo que estás haciendo va a funcionar, ¿no? Sí. Y si no, pues vuelves a hacer, vuelves a buscar, vuelves a diseñar, a construir, a romper, a lo que tengas que hacer, ¿no? Pero son ejercicios de fe. Sí. Cuando tú estás en la naturaleza, muchas veces estás haciendo ejercicios de fe. Okay. ¿Sí? Estás haciendo meditación, sobre todo en alta montaña es meditación activa, y esto no lo digo yo, hay mucha literatura allá afuera que te asemeja la actividad de caminar con meditación activa. De hecho hay gente que la practica, ¿no? O sea, tienen técnicas de mindfulness caminando y cuestiones así. Más popular, Nims Purja, que fue el que subió los 14.8000 en menos de un año, en 6 meses, una locura así. Está el documental en Netflix, buenísimo, véanlo. Él lo dice. Él dice, es que cuando yo estoy aquí arriba, yo estoy meditando. Cada paso se vuelve una respiración, ¿no? Entonces, cuando tú meditas, tradicionalmente estás sentado, ¿no? Y estás respirando y haciendo conciencia de todo, ¿no? Entonces, ahí arriba se vuelve lo mismo. Tú estás haciendo conciencia absoluta de cada paso. Porque hay veces que si pisas mal, el margen de error es mínimo. Sí. La consecuencia puede ser muy mala o incluso fatal. Entonces se vuelve un ejercicio de meditación. Entonces toda esta parte a mí me llevó como a decir, oye, a ver, pues, ¿cómo se interrelacionan todas estas filosofías, todas estas creencias, ¿no? Y creo que muchas de ellas aterrizan en lo mismo, y creo que el origen mucho de la espiritualidad o el misticismo, al menos como yo lo he entendido, pues cae mucho en la compasión, en el equilibrio, en el amor. Sí. Y creo que son como muchas de las enseñanzas principales que tienen, ¿no? Y encontrar como un poquito el sentido de la vida. Sí. Cuando me empecé a meter a la montaña, y más allá de la montaña, como pasar mucho tiempo en la naturaleza, empecé como a experimentar un poco esto, ¿no? Como este sentido de meditación, este sentido de creo que hay algo más, ¿no? O sea, yo vengo a la montaña y me siento muy en paz, ¿no? Me siento en paz y tranquilo, y estoy remando en un río, en un lago, y siento una tranquilidad y una serenidad absoluta, ¿no? Que luego me llama la atención porque hablaba con personas que a lo mejor son como más disciplinadas con la religión. Y me describen lo mismo. Me dice, es que cuando yo voy a la iglesia y salgo de ahí,
me siento liberado, me siento en paz. Alguien, ¿no?, ¿no?, diferente. Exacto. Ajá. Y dije, ahí empecé a conectar como A, B con C. Sí. Yo tuve una experiencia, de hecho en el libro también la platico, voy a dar así el resumen en el Listas Igual, hace ya varios años. La primera vez que yo intenté subir esa montaña no pude, tuvimos una tormenta muy fuerte. No sé si Mariana te platicó o te ha platicado. Tú me has contado incluso. Mariana, que bueno, ya del episodio pasado ya la conocieron, que bajó con el cabello congelado, o sea, sí, una tormenta que era mi primera experiencia en alta montaña. Yo tuve esa tormenta y así como de película dije que, madre, así es esto siempre. Dije, ya no sé si quiero esto, ¿verdad? Pero esto sabe duro. Me aferré, le seguí y aquí estamos. La segunda vez que subo en Listas Igual, ahora sí pudimos hacer cumbre. Un ascenso que se complicó ahí por una serie de eventos desafortunados. Ahora sí hubo un accidente, se hizo tarde, no con nuestro grupo, con otro grupo, pero se entorpece la montaña, ¿no? La logística de la montaña se entorpece. Entonces fue una expedición que normalmente Listas Igual tú empiezas a caminar a medianoche, para las 4 de la tarde y estás afuera, ¿sabes? Salimos casi a las 9 de la noche, ¿no? Tardísimo. 8 de la noche. Muy tarde. Ajá. Entonces, por todo ese tiempo estás 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, empieza a haber un deterioro ahí físico, mental, no duermes, no comes, todo lo que se vive en una expedición de alta montaña. De regreso, yo hubo un momento en el que tuve un poquito como una experiencia fuera de cuerpo. ¿Sí? Yo me empecé a ver a mí mismo desde afuera. Yo me veía caminar. De hecho, hubo un momento en el que pensé que me había muerto. Porque no lo entendías. Yo dejé de sentir. Yo ya no sentía mis pasos. Sabía que me estaba moviendo, pero dejé de sentir mis pasos. ¿No? Esto se lo he platicado así como a algunas personas. Antes no lo platicaba mucho porque decía, pues a lo mejor estaba medio mal de la cabeza o algo, ¿qué pasará? Empecé a sentir, empecé a vivir cosas y en ningún momento me asusté. O sea, en ningún momento sentí miedo. De hecho, al contrario, todo lo que sentí era con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho amor, con mucha compasión por la gente que estaba a mi alrededor. ¿Sí? Y yo dejé de sentir mi cuerpo físico. Ajá. Y me empecé a ver desde afuera. Haz de cuenta que es como si yo me viera desde afuera caminando. Y hubo un momento en el que sí dije que, ¿y esto qué pasa? ¿Qué está pasando? Al final salí de la montaña, en cuanto me senté, me relajé, volví a sentir y empecé a sentir el dolor, empecé a sentir todo lo que viene después de caminar un rato en cualquier montaña, ¿no? Pero me quedó muy grabado esa sensación. Regresé con mi hermana, que mi hermana es psicóloga, le platiqué. Y ella justo meses antes había hecho un curso de meditación que se llama Vipassana. Son 10 días de meditación en silencio y es como técnicas, yo no lo conozco, no lo he hecho, pero técnicas como muy ancestrales. Y me dice, es que lo que tú sentiste, yo lo sentí el 6.º día de la meditación. Eso que tú me estás sintiendo, me dice, yo sentí que me despegué un poco del piso, dejé de sentir mi cuerpo, me empecé a ver desde afuera, sentía como mucha energía, mucha paz. Entonces dije, bueno, pues ya de entrada somos dos locos, ¿no? Y que somos de la familia, dije, pues a lo mejor ahí ya hay una coincidencia. No, perdón que te interrumpa, pero déjame decirte que meditación que hizo tu hermana, lo estaba buscando, lo conozco y ya estamos por el tercerlo. Pues ahí está. Entonces sí, te entiendo como perfectamente por dónde va todo. Pero perdón, continúa. Bueno, ahí y entra mi parte académica, que dije, no me quiero quedar con la duda. Y empecé a investigar, ¿no? Empecé a leer, empecé a investigar. Y me empecé a topar con un montón de cosas que dije, sí es real, sí existe, ¿no? Y ha habido miles de personas que experimentan cosas similares, ¿no? Miles. O sea, si tú te metes... Y lo empecé a leer, y mi hermana de entrada me dijo, checa, no me acuerdo cómo se llama, es un hombre ucraniano, creo, es un psicólogo que escribió mucho como la teoría de flow, ¿no? Que el flow lo describe como una de las emociones principales del cuerpo, que es cuando el nivel del reto contra tu capacidad es elevado, alcanzas ese estado de máxima concentración, ¿no? Y muchas veces lo describen como, es que tenía visión de túnel, ¿no? O de repente me desconecté y no sé qué pasó con el tiempo, pero hice maravillas en 2 horas, ¿no? Y hay muchos atletas y personas que han experimentado sensaciones similares a las que a mí me pasó. Ayrton Senna, por ejemplo, el piloto famosísimo de Fórmula 1 brasileño, él en varias de las entrevistas que le hacían, de hecho este psicólogo lo entrevistó, y él en varias entrevistas dijo, es que yo no manejaba el carro, ¿no? Y fue un piloto que dominó la Fórmula 1 durante casi 5 años, creo, ¿no? Y decías, y les ganaba a todos por varias decenas de segundos, que en Fórmula 1 es un mundo.
Y él en varias ocasiones dice, yo no iba manejando el carro, yo me veía a mí desde afuera manejando el carro, ¿no? Y hay entrevistas. Entonces, este psicólogo empezó a entrevistar a más gente, muchos atletas de alto rendimiento, gente como exitosa o gente, y coinciden mucho como las emociones en las sensaciones. Okay. De ahí me fui, me seguí clavando y di con un libro, que ese fue el libro que a mí me ayudó a aterrizar mucho esto, que se llama Preguntas Cuánticas. Okay. Porque es un libro muy bonito, es difícil de digerir, o bueno, para mí fue difícil de digerir porque es escrito por un físico estadounidense, pero habla del misticismo. Entonces a mí me dio mi pata de palo porque soy ingeniero y aparte tengo como esta parte espiritual como muy marcada, y se me juntaron los dos en ese libro. Sí. ¿no? Y la primera parte del libro es una tesis, ¿no? Donde él explica qué es el misticismo, la religión y qué es la ciencia, ¿no? Y es su perspectiva de qué son estas dos cosas. Y habla mucho del punto de origen, que es el mismo. La segunda parte, que esa fue la que a mí se me hizo increíble, son puros ensayos de las grandes mentes científicas del siglo XX. O sea, Oppenheimer, de Broglie, Fermi, Einstein, todos ellos eran místicos. Todos eran espirituales. Tenían esta noción de algo más. Entonces son puros ensayos de ellos relatando su creencia mística o espiritual a través de la ciencia. Entonces ahí es donde que se me desmoronó a mí. O sea, todo lo que llevaba años como investigando y consumiendo, ahí se me aterrizó. Y hay unos escritos tremendos, de verdad, que cualquier persona que no importa qué orientación religiosa o espiritual tengas, vale la pena leerlos. Vale la pena leerlos. O sea, Einstein habla mucho, por ejemplo, que hay 3 niveles de religión, ¿no? La religión del miedo, la religión de la moralidad, y él le llama ¿cómo le llama? El sentido espiritual cósmico, que es el nivel de religión más avanzada, ¿no? Sí. Y cuando tú lees y describe, o sea, y ves lo que él describe, o sea, la religión del miedo es como la más, creo que tradicional que escuchamos. Si te portas mal, te vas al infierno. No te acerques a esa montaña, el Kilimanjaro, porque ahí viven los dioses y te van a quemar. Y eso creían los más allantes, ¿no? O sea, y te lo dicen. Para ellos, de hecho, el Kilimanjaro se llama Ngai, que se llama Casa de Dios. Y ellos te decían, ahí no te acerques porque ahí viven los dioses, ¿no? Y te van a quemar, porque pues ellos veían fuego salir de ahí. Sí. Entonces decían, pues no, ahí vive un dios y está enojado y te va a quemar. Sí. Es la religión del miedo. Acá también lo tenemos de cierta forma con la mujer dormida. Claro. Y de hecho, y para allá quiero llegar, es la segunda nivel de religión es la religión de la moralidad, ¿no? En donde ya viene esta parte de cuida bien a tu prójimo, ¿no? Crear comunidades y trata de hacer el bien, ¿no? Te vas a equivocar, pero trata de hacer el bien. Entonces ya es como un nivel, digamos, religioso un poquito más avanzado. Einstein habla que hay un tercer nivel de religión, o de espiritualidad, o de misticismo, que es el sentido espíritu cósmico. Y dice, es cuando te das cuenta que todos estamos interconectados y que lo que tú haces repercute en los demás. Y cuando yo lo leí, ese momento en el que iba caminando en la lista igual, yo justo sentía eso, ¿no? Y sentía que yo sentía a la gente con la que estaba, obviamente. Entonces, ahí fue donde yo pasé del decir es que lo creo a lo sé. Sigo investigando. Y me doy cuenta que hay un factor o un efecto que le llaman el efecto del tercer hombre, o en inglés le llaman third man factor. Y es cientos de relatos de personas en las montañas específicamente contando relatos similares a los míos. ¿Sí? Recientemente un muy amigo mío que ahorita está en Bolivia, con quien traigo ya el proyecto de las 7 cumbres, excelente montañista, yo creo el montañista más fuerte del noreste de México. Marco, él tuvo una experiencia similar en Aconcagua, de hecho, que no la voy a spoilear, algún día a lo mejor sale en tu podcast. Ojalá. Amigos también que me han dicho recientemente, también un cliente, Martín, que fue con nosotros a lista, me dice, es que vi gente en el lista, me dice, pero no sentía miedo, me dice, sentía mucha paz. Y curiosamente ese día que estábamos en la lista murió un señor. Ese día, justo antes de que nosotros subiéramos, bajó un señor, lo bajaron en camilla, falleció ahí arriba. ¿Sí? Entonces hay una cuestión espiritual, y ya que te empiezas a meter, empiezas a ver coincidencias, ¿no? Y ahí es donde ahora sí que mi sesgo confirmativo, digo, pues no soy el único, porque si fuera el único, pues sí, táchame de loco aquí en tu podcast y listo, y quien lea mi libro va a decir, quién sabe qué se fuma en las montañas y listo, ¿verdad? Pero en donde empiezas a ver que hay una tendencia, dices,
pues ya no es un evento arbitrario, Ajá. ya hay un patrón. Sí. Y tú hablas con mucha gente, por ejemplo, NIMS, de hecho en el documental también hay una parte en donde habla de esto, y dices que empecé a sentir como una presencia, ¿no? Viridiana Álvarez, que yo creo que la montañista más reconocida a nivel pues, latinoamericano, o incluso el continente americano ahorita, que es de Aguascalientes también, ella también habla mucho de esto, que va a la montaña a sentir una conexión con Dios. Ok. ¿Sí? Sí. Para ti Dios, que signifique lo que quiera significar. ¿Sí? Pero creo que es como la palabra que más utilizamos. Sí, ¿no? Porque, es pues, como un término muy general. porque pues dioses, hay 4.500 dioses, ¿verdad? Entonces Sí. si me dices cuál Dios, pues a cuál le apuntamos, no nada más en el hinduismo hay cientos de Sí, dioses. hay demasiados. Y cada día hay más. Entonces, pero habla mucho de esto. Entonces yo una vez platicaba con mi mamá y le digo, es que para mí ir a la naturaleza es ir a mi parroquia. ¿Sí? Okay. La naturaleza se ha convertido es mi parroquia. Es tu extremidad, ¿no? Por decirlo así. Y sí, te digo, es algo que ya lo platico abiertamente. Durante muchos años me costó trabajo como procesarlo de entrada, ¿no? Procesarlo y luego como investigarlo y luego como validármelo un poco a mí mismo, decir, no estás loco. O a lo mejor sí, pero al menos no soy el único, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso y hasta que lo puse en escrito y que ahora va a salir en el libro, dije, pues ya, o sea, es mi vulnerabilidad, dije, pues vámonos, o sea, que pase lo que tenga que pasar. Y hay muchos relatos de la montaña y de experiencias espirituales, religiosas, y creo más que la montaña, creo que es la naturaleza. No es tanto de, es que entonces si no voy a alta montaña nunca voy a experimentar así. Pues no, a lo mejor lo experimentas cocinando o cambiando una llanta de un carro. Debajo del mar. O debajo del mar, o tejiendo, o dando clases, ¿no? Sí. Pero a mí me tocó ahí. ¿Sí? Y es algo que sé que está ahí. Es algo que está latiendo, está vivo y está ahí, Sí. ¿no? Y si tú le buscas, y ahorita que mencionabas, sí, me encantó que mencionaras, por ejemplo, cuántas leyendas no tenemos de nuestros volcanes, ¿no? Y los veneraban como seres o místicos, lugares de mucha energía, ¿no? Y si tú le buscas, te digo, ya lo mencioné, los tibetanos no se acercan a las grandes montañas porque dicen, es que es la casa de los dioses, ahí viven los dioses. Y no voy a pisar la casa de los dioses, ¿no? Claro. Si tú te vas y tienes historias del Monte Olimpo, el Monte Sinaí, por donde le busques, hay historias que vinculan la espiritualidad y el misticismo con la naturaleza y las montañas. Sí. ¿Sí? Y son historias que venimos utilizando como fábulas o como experiencias de vida durante siglos. Y es que, por ejemplo, esto me remonta a una ocasión donde muchas de las veces que he estado subiendo últimamente ya grandes montañas o pequeñas, o el punto es estar en ese lugar, pues me han comentado de que no, yo voy y doy, o sea, se le dice como proclamo o mando al universo o yo expongo mis ideas a nivel personal en ese lugar. Y ojo ahí que me gustó mucho como lo dijiste, no solamente está en la montaña, porque a lo mejor esto va a incentivar mucho que vaya mucha gente a buscar esa sensación en las alturas, que qué bueno, ojalá que sea así, pero está en todos lados, o sea, incluso de niño, no sé si te llegó a pasar, esto es una experiencia que me pasó a mí, estaba como de unos 7 años y estaba en el baño, estaba haciendo el baño y de repente me veo las manos y digo, oye, ¿quién soy? O sea, y hay como un switch literalmente que se siente una sensación de miedo, se siente una sensación de desconocimiento. Y esto ya ha sido, como dices, comprobado en la literatura, a través de la medicina, pues de que hay ciertos cambios hormonales, con cosas químicas que uno no logra entender mucho, pero pues justamente me pasa eso, pasa el tiempo, se lo platico a mi papá, se lo platico a mi hermana y la misma situación, y se repite y se repite. Entonces, yo creo que como ahorita ya estamos en un cierre de este programa que me encantaría continuarlo, yo creo que como cierre y algo que creo que podemos coincidir muy bien es reflexionen, o sea, reflexionar, preguntarte, hacer introspectiva en muchas cosas que sientes, hace que seas
que tengas más paz, que seas más observador y que elijas a lo mejor mejores las decisiones que uno va tomando. Gabo, habíamos hablado ahí, por ahí de manada, que si bien lo podemos resumir como un grupo, una idea de que, ¿cómo lo puedes definir a tu? Pues mira, Manada nace, digo, te mencioné, pues, llevo años ya involucrado de manera profesional, si bien no es mi actividad principal, pero llevo años ya involucrado con diferentes grupos aquí en México, a nivel internacional, en Estados Unidos, que hacen o organizan expediciones o programas de desarrollo de habilidades para gente que lo quiere vivir, ¿no? O sea, que dice, oye, quiero ir a la montaña, quiero ir. Entonces nosotros le metemos un poco más este proceso, que ahorita creo que lo platicaba un poco más bueno, que no sea nada más ven y camina, sino que estás aprendiendo en ese proceso, ¿no? Y lo puedes aplicar en cualquier momento de tu vida, ¿no? Hoy mismo, a través de esta experiencia que estamos teniendo, pues, que nos llevamos tú y yo, ¿no? De estas 2 horas que llevamos aquí platicando. Entonces Manada nace van a ser 3 años ya, en 2020. Anteriormente yo trabajaba con otros grupos y digo con otras empresas, pero nace un poco con esta filosofía de juntos somos más fuertes. ¿Sí? Y creo que hay algo que pasa en México y en muchos otros lugares. Tenemos como esta, no sé si es ideología o característica cultural o maña de muchas veces como incluso fregarnos entre nosotros. La competitividad, o sea, y todo eso. Y que la competencia es buena, creo yo que puede ser muy sana y puede ser muy buena, ¿no? Si el objetivo es impulsarnos los unos a los otros, ¿no? A ser mejores, a innovar, a traer cosas diferentes. Creo que ahí es bueno. Cuando ya te empiezas a meter con los demás y les robas, les haces daño, los friegas, ahí creo que pues ya se desvirtúa un poco, ¿no? El sentido. Entonces, algo que yo he visto en México y al menos en el mundo de las actividades al aire libre es que cada quien está jalando para su lado. Sí. Tienes un grupito que está haciendo no sé qué allá, y tienes otro grupito que está haciendo no sé qué acá, y tienes otro grupito que está haciendo no sé qué. Y andan unos por acá y otros por allá, y al final de repente, pues el grupo que estaba haciendo no sé qué muy chido desapareció porque, pues, bye. Y los de allá, pues quién sabe, ya ni se escuchan, ni se ven en redes sociales, ni nada. Entonces yo platicando con Mariano, una de ellas, y con otras personas, yo les mencionaba eso, les digo, es que hay mucho potencial, ¿no? De hacer muchas cosas y de hacer grandes cosas en México y fuera de México, pero solos no podemos, ¿no? Es todas estas frases motivacionales que ves de los grupos y la manada y el lobo solitario se muere, pero en manada. Bueno, mi ideología empezó precisamente de esa idea, de decir, ¿cómo puedo empezar a vincular gente que está en el medio para hacer proyectos muy padres? ¿Sí? Y por eso le puse manada, por la ideología de que juntos hacemos mejores cosas, ¿no? Y mucho con el enfoque de apoyar asociaciones civiles, precisamente como esta parte de vincularnos, ¿no? Entonces, Manada ya tiene casi 3 años operando a nivel local, a nivel nacional, desde programas de escalada, de rappel, de programas de liderazgo para empresas también, expediciones a los volcanes, expediciones locales, y todo lo que hacemos, bueno, de lo que se junta o de lo que se va recaudando, se dona a asociaciones civiles. Ahorita ya tenemos 2 años apoyando a una asociación que está aquí en Saltillo, que se llama Apoya tu Bosque Local, y hacen reforestación, creo que los conoces. Hacen reforestación sobre todo en las zonas que se impactan por incendios o por deforestación por múltiples razones, ¿no? Entonces, incluso llevamos voluntarios y llevamos gente y reforestamos y plantamos árboles y todo. Y de ahí también viene como estas alianzas que he ido haciendo, por ejemplo, con Mariana, con la experiencia maestra que tiene ahora, con Edson, con los hermanos Minero y la familia Minero en la Ciudad de México con Paralelo 19, decir, oye, pues vamos juntos, ¿no? Vamos juntos y vamos a hacer cosas mejores y más padres y entre nosotros vamos creciendo y nos vamos impulsando en lugar de decir, pues soy Gabriel Delgado y estoy jalando para mi lado y pues qué padre, ¿verdad? Pues a lo mejor me va bien, pero ¿y qué más puedes aportar? Claro. ¿No? Entonces de ahí viene Manada. Así me gusta mucho cómo englobas esto, que era muy importante para mí también que lo conozcan, porque de ahí surgen muchas de tus ideas, de mis ideas, este podcast tal vez. No, de hecho, justamente surge de compartir estas experiencias. Y bien, pues hemos llegado ya al final de este programa.
Acá como recomendación les estaremos dejando los libros que mencionaste a lo largo. Yo como recomendación puedo dejarles una película que está en Movie, me parece, que sale este actor Gael García haciéndola de cliente de una expedición, y prácticamente es un poco densa de ver porque son puros paisajes, puros panoramas. Y en una cuestión de segundos cambia drásticamente la situación, porque no mencioné, pero es una pareja, son unos novios que están experimentando, ya están comprometidos, pero una situación hace que la relación cambie por completo y cambia drásticamente en segundos. La recomiendo mucho, el nombre es, ahorita lo busco porque Apenas te iba a preguntar porque no lo he visto yo tampoco. Nuestro planeta solitario. Planeta solitario. Planeta solitario. Y bueno, para ahí que tengan un poquillo de contenido para el fin. Obviamente los libros de Gabo, que es el nombre. Los míos son La Tierra de las Luciérnagas y Naturology. Ok. Y en redes, en OnlyFans, en Metroblog o en redes como tú quieras, ¿cómo te podemos encontrar? Pues Instagram creo que es la única red social así que utilizo de manera constante. Estoy como Gabo-Delgado-. Ok. ¿Y Manada? Y Manada está como manada.outdoors. Va. Así nos pueden encontrar y pues lo que se requiera, cualquier tip, recomendación, retroalimentación, ahí estoy. Bueno, entonces ya saben dónde pueden encontrar a Gabo, ahí para una recomendación espiritual o lo que sea. El Conejo Parlante está como el Conejo Parlante en las redes, y agradezco mucho, Gabo, el tiempo, el lugar, y nos estaremos viendo en la montaña. Que así sea. Gracias.